Pero en la familia real, los mellizos son considerados un mal presagio. Si son gemelos del mismo sexo, solo uno puede permanecer en el palacio real, el otro es enviado a un lugar desolado y frío, y no se le permite casarse ni tener hijos en toda su vida. Y así, yo, que debía quedarme, fui expulsada por mi propia madre, la consorte. Antes de irme, el emperador insistió en verme una vez. Traed a la niña aquí. Quiero ver cuán aterradoras son sus marcas de nacimiento. Yo, ¿así que es mi padre emperador el que ha venido? ¿Qué tienen de aterradoras estas hermosas marcas que cubren mi cuerpo? Además, este montón de marcas son muy útiles, ¿sabes? Justo cuando su majestad tomó mi mano, se detuvo en seco. Esa voz infantil, suave y tierna, casi hizo que Lin Seni me arrojara. Lin Seni entrecerró los ojos y le preguntó con indiferencia al eunuco Yan, que estaba a su lado. ¿Has oído algo? El eunuco Yan se quedó visiblemente atónito. Su majestad, este sirviente no ha oído nada. Mirándome en mis pañales, el emperador Zongwen pensó para sí mismo. Realmente soy el verdadero hijo del cielo, el dragón. Puedo incluso escuchar los pensamientos de mi propia hija. Mi padre emperador es verdaderamente apuesto y elegante. Extraordinariamente guapo. Agité mis pequeñas manos y pies. Con mis movimientos, el emperador Zongwen pudo ver claramente las marcas azules y rojas entrelazadas en mi cuerpo. Parece que esta niña tiene un serio problema de estética. Marcas de nacimiento por todo el cuerpo. El lado izquierdo es todo azul. El lado derecho es todo rojo. Es sumamente extraño. Aunque sea una princesa, su matrimonio será un problema difícil cuando crezca. ¿Quién diría que la consorte Su, que suele ser tan ingenua? Esta vez tomó la decisión correcta. Con este aspecto, nadie se casará con ella. Es mejor enviarla lejos para que pase su vida en compañía de las lámparas de un templo budista. El emperador Zongwen estaba inclinando la cabeza, pensando, ¿a dónde sería apropiado enviar a esta hija suya? Cuando de repente vio un destello azul ante sus ojos. De repente, sintió un ardor en la cara. ¿Acaso acaban de abofetearlo? Ni siquiera tuvo tiempo de enfadarse. Cuando escuchó a la niña en sus brazos hablar de nuevo, con solo ser tocado por esta mano verde, podrá saber todo sobre la vida de una persona, sus méritos y sus pecados. Un emperador tan bueno que cuida de su pueblo. Resulta que tendrá una vida corta. ¡Qué audacia! Atreverse a decir que él tendrá una vida corta. Eunuco Diem, llévatela, exíliala al gran desierto, que nunca más vuelva a entrar al palacio. A sus órdenes. Ah, ¿cómo es que de repente me exilian a la frontera? No quiero ir al desierto. Aunque de todos modos no me quedan muchos años de vida. Pero ya que he llegado hasta aquí, al menos deberían dejarme experimentar la vida de una princesa. El eunuco Diem me tomó en sus brazos. Vio que mis brazos y piernas se agitaban sin parar. Y que mi boca lloraba a gritos. Era sumamente fastidioso. Una niña odiada por el emperador. No era digna de que él la tratara con amabilidad. El eunuco Diem me sujetó con fuerza con un brazo, mientras que con la otra mano intentaba taparme la boca. Sus movimientos eran extremadamente bruscos. De repente, un destello verde brilló ante sus ojos. Le había dado una bofetada en la cara. ¡Ay! ¿Qué clase de niña es esta? ¿Cómo puede tener tanta fuerza? Y su bofetada de verdad duele. Los ojos venenosos de ese eunuco me miraban fijamente mientras me sostenía. Pequeña mocosa, espera a que estemos fuera de la vista del emperador. Verás si no te despellejo viva. La mirada maliciosa del eunuco me asustó tanto que me quedé helada. Por un momento, hasta me olvidé de llorar. Para cuando mi mente pudo reaccionar, le grité de inmediato al emperador en el trono del dragón. Padre emperador, sálvame. Este eunuco no es una buena persona. Él me pellizcó. Solo tengo medio día de nacida. Y aún así se atrevió a ponerme una mano encima. Padre real, él no es un verdadero eunuco. Él todavía tiene su pajarito. Y su destino amoroso está ligado a las concubinas del harén. El emperador Zongwen, en su trono del dragón, no quería prestarme más atención. Pero en cuanto oyó lo del pajarito, aguzó el oído. ¿Será que este pajarito es lo que él está pensando? Él le está poniendo los cuernos a usted. Incluso le pone sustancias al té que usted bebe todos los días. Al oír esto, el emperador Zongwen ya no pudo quedarse quieto. Un momento, traigan a la bebé de vuelta. El emperador Zongwen alzó la voz, deteniendo al eunuco Yan que estaba a punto de salir. Buah, papá, no me abandones. Soy una niña muy buena. De nuevo en los brazos del emperador Zongwen. Me aferré con todas mis fuerzas a su túnica de dragón, llorando a más no poder, tratando de despertar el amor paternal de un emperador con esta apariencia lamentable. Este truco realmente tuvo algo de efecto. Este año, el emperador Zongwen acababa de cumplir 30 años, y solo tenía 2 príncipes como herederos. El hijo mayor ya tenía 10 años, mientras que la que estaba en sus brazos en este momento, era la hija que acababa de tener. Ya no llores, rápido, vayan a la Academia Médica Imperial y llamen a Li Sisen. Para que vea qué le pasa a la princesa. ¿Por qué no para de llorar así? Al emperador Zongwen le empezaba a doler la cabeza por el llanto de la bebé. Pero aún así quería escuchar. ¿Qué más podía decir esta pequeña? Cuando Li Sisen llegó, vio al emperador vestido con la túnica de dragón, sosteniendo con cuidado a una bebé en el gran salón mientras la consolaba. En cuanto vio llegar al médico imperial, se apresuró a entregarle esta papa caliente. Revisa rápido por qué la princesa no para de llorar. ¿Será que no se siente bien? El médico imperial se queda. Todos los demás, retírense. El eunuco Yan permanecía de pie a su lado, inmóvil. Normalmente, en momentos como este, no necesitaba retirarse, porque era una persona de confianza del emperador. Eunuco Yan, tú también, retírate. El eunuco Yan se quedó atónito. Aunque su corazón estaba lleno de dudas, inmediatamente se inclinó y se retiró. El médico imperial colocó su mano sobre mi muñeca izquierda expuesta. No pudo evitar maravillarse en su interior.
En todos sus años como médico, nunca había visto una marca de nacimiento tan verde. Mi mano verde tocó al médico imperial. El pergamino Yan se activó automáticamente. Realmente es una muy buena persona. Muy digno del corazón bondadoso de un médico. Salva a la gente y cura sus enfermedades. Digno de su título de médico imperial. Majestad, la princesita está bien. Probablemente solo está siendo un poco quisquillosa. Quizás porque se ha orinado encima. El médico imperial sintió su mano mojada de orina. ¿Cómo no iba a llorar un bebé si está mojado e incómodo? ¡Ay, cielos! ¡Qué vergüenza! Me muero. Soy una niña. No puedo aguantarme. Hace un rato bebí demasiada leche de cabra. Sí que es normal que orine mucho. El emperador Zongwen también estaba muy avergonzado. Miró la mancha húmeda en su mano. Al principio pensó que era sudor, pero resultó ser orina. Hoy realmente he visto de todo. Quedé en ridículo. Y encima me orinaron. Esta mocosa sí que tiene agallas. Después de lavarse bien las manos, el emperador Zongwen miró al médico imperial y dijo: Li Sisen, ¿trajiste tus herramientas para detectar veneno? Sí, majestad. Traje una aguja de plata. Comprueba si hay algún problema con la comida de la mesa. Como ordene, esto no es un asunto menor. Li Sisen sacó apresuradamente sus herramientas y las examinó con cuidado, sin omitir ningún lugar sospechoso. Pero cuanto más revisaba, Li Sisen más nervioso se sentía. Había revisado todo, pero aún así no encontraba el problema. El sudor le corría por el rostro. Un momento después, reportando a su majestad: este viejo sirviente es un inútil. Aún no he podido encontrar nada. Por supuesto que no se encontraría nada. Ese falso eunuco no es estúpido. ¿Cómo se atrevería a envenenar de una forma tan descarada? Este falso eunuco es como un sapo sarnoso que no muerde. Pero es asquerosamente repugnante. En todos los platos que le gustan a mi padre imperial. Él escupía. Ese maldito eunuco Yan, yo mismo lo someteré a la muerte por 1000 cortes. El emperador Tongwen, sentado en el trono del dragón, estaba tan furioso que estrelló una taza de té. Esto hizo que el médico imperial Li, arrodillado en el suelo, palideciera de miedo. Su majestad, perdóneme la vida. Es que la habilidad de este sirviente es mediocre. Y Sisen se postró en el suelo del salón. Todo su cuerpo temblaba sin parar. El emperador Tongwen tampoco era un monarca que matara inocentes indiscriminadamente. Él hizo un gesto con la mano, indicándole a Li Sisen que se retirara. Retírate. ¿Qué se debe decir y qué no se debe decir? ¿Lo entiendes? Este humilde sirviente se retira. Muy bien, eunuco Yan. Dormir con mis concubinas, y encima atreverse a escupir en mi comida. No puedo seguir pensando en ello. Si sigo pensando, creo que voy a vomitar. El emperador Tongwen bajó la cabeza para mirarme mientras dormía profundamente. Él había determinado que yo no era un mal presagio, sino una estrella de la suerte enviada por los cielos para proteger a Tianqi. Al ver entrar al eunuco Yan, el emperador Tongwen entrecerró los ojos peligrosamente. Cuando entró el eunuco Yan, notó la mirada del emperador sobre él. Como si quisiera matarlo. Un monarca es como un tigre feroz. Seguramente fue porque hace un momento hizo llorar a la princesita. Y por eso su majestad se enfadó. Su majestad, este siervo ha fallado. He asustado a la princesa. Ruego a su majestad que me castigue. Viendo que el eunuco Diem era tan sensato, el emperador Zongwen no se anduvo con rodeos. Y estalló en cólera directamente. Largo de aquí, no vuelvas a entrar sin mi permiso. El emperador Zongwen se dijo a sí mismo que debía contenerse. No podía levantar la liebre antes de descubrir quién estaba detrás de todo esto. Debía descubrir rápidamente qué concubina se atrevía a ponerle los cuernos. Exterminaría a todo su clan. El emperador Zongwen me tomó en brazos y caminó por el gran salón, consolándome mientras se calmaba. Cuando por fin se calmó, vio que yo ya me había quedado dormida en sus brazos. Ya más calmado, el emperador Zongwen comenzó a pensar. La persona que podría haber colocado al eunuco Diem a su lado solo podía ser una de unas pocas en todo el harén. La princesita, ¿acaso no puede ver los hilos rojos del destino? Entonces, dejaré que la princesita siga los hilos rojos para encontrarlo. Ver quién es tan audaz. Eunuco, sí, transmite mi orden. Dentro de 2 horas, se celebrará un banquete en el palacio. Para celebrar que he tenido una princesa. Todas las concubinas del harén deben asistir. Las familias de las concubinas con rango de consorte noble para arriba también deben asistir. En cuanto a los oficiales civiles y militares, invita a algunos de los más activos últimamente. El gran salón, que estaba en silencio, fue interrumpido de repente por el llanto estridente de un bebé. ¡Qué hambre, qué hambre! Quiero leche. Y mi trasero también está muy frío. ¡Buah, buah, buah! No puedo creer que haya retrocedido a una edad en la que ni siquiera puedo controlar cuándo como y hago mis necesidades. ¡Qué patético! La comisura de los labios del emperador Zongwen no paraba de temblar. Esta hijita mía de verdad se atreve a decir cualquier cosa. Que venga alguien. La princesita se ha despertado. Ayuden a la princesa a cambiarse y denle de comer. Un grupo de sirvientas entró en fila. Me llevaron a la habitación interior. No mucho tiempo después, desde la habitación interior se escuchó mi fuerte llanto. Un llanto que sacudió los cielos. ¡Buah, buah! ¿Están abusando de una bebé que ni siquiera sabe hablar? ¿Qué desgraciado se atreve a pellizcarme así? Con un fuerte estruendo, la puerta de la habitación interior fue abierta de una patada por el emperador Zongwen. Entró a grandes zancadas, con una aura asesina a su alrededor. El rostro pálido de su majestad asustó a las sirvientas del interior, quienes cayeron de rodillas al unísono. Incluso yo, que estaba llorando a gritos, supe que debía callarme de inmediato. El emperador Zongwen caminó directamente hacia mí. Descubrió varias marcas en forma de media luna en la parte interior de mi muslo. ¿Cómo se atreven a dejar marcas de uñas así en el muslo de la princesa? ¿Quién les dio el valor para hacer eso? Se atrevieron a pellizcar a la princesa,
sáquenlas y azótenlas. Sáquenlas a todas y azótenlas. Su Majestad, perdone nuestras vidas. Su Majestad, fue Ewantin quien pellizcó a la princesa. Su Majestad, perdone nuestras vidas. El eunuco sí, que entró detrás del emperador, notó su expresión de duda. Se apresuró a explicar. Su Majestad, esta Ewantin es la hija del ministro de Hacienda. La hija del ministro de Hacienda, ¿eh? ¡Qué imponente! No es así. Devuelvan a Ewantin. Díganle al señor que no soy digno de tener a su hija a mi servicio. En cuanto a las demás, sáquenlas y azótenlas. Las otras sirvientas intentaron abrir la boca para suplicar clemencia. Pero los guardias que irrumpieron les taparon la boca y se las llevaron a rastras. Esto realmente me asustó. ¿Así que las van a azotar hasta la muerte? Pero si solo me dieron un par de pellizcos. ¿Cómo es que esto va a costar la vida de varias personas? Padre imperial, no las mates, ya no me duele, de verdad, ellas solo me pellizcaron un poquito. Buah, buah, buah. Perdónalas, por favor. El emperador Zongwen no les perdonó la vida a las doncellas de palacio por mis súplicas. Pero al ver que yo estaba claramente asustada, el emperador Zongwen suspiró suavemente, como si hablara consigo mismo, y a la vez, como si me lo explicara a mí. Hija mía, naciste en la familia imperial. Puedes ser misericordiosa, pero no puedes serlo en exceso. Hacerlo te costará la vida. Además, el poder imperial no puede ser menospreciado. Ellas cometieron el primer error, al enviar a Ewantin a casa de esa manera. No es seguro que su destino sea mejor que el de las doncellas que murieron a azotes. Aparte de Ewantin, las otras doncellas tampoco eran inocentes. Sabían perfectamente que a Ewantin le estaba faltando el respeto a la princesa. Y no detenerla las convierte en cómplices. Mientras tanto, el banquete real ya debe llevar un buen rato, ¿no? ¿Por qué su majestad el emperador aún no ha llegado? Baja la voz. ¿No has visto la cara de la emperatriz? Su rostro está tan sombrío que parece que va a llover. Después de todo, es solo una princesa nacida de una concubina. Ni siquiera cuando la emperatriz dio a luz al príncipe heredero hubo tanta ceremonia. Oí que la razón por la que su majestad no ha llegado es porque la princesa aún no se ha despertado. Solo por una recién nacida. Hace esperar a tantos ministros importantes como nosotros. Es realmente inaudito. SHHH, ¿qué tonterías estás diciendo? Si no valoras tu vida, al menos no nos arrastres contigo. En ese momento, el eunuco sí entró en el gran salón, y anunció a todos en voz alta. Su Majestad, el emperador. El emperador Zongwen me tomó en brazos personalmente y me sentó en el trono del dragón. Con una mirada imponente, recorrió a todos los cortesanos en el salón. Y luego, habló lentamente. Lamento haberlos hecho esperar. Hoy, este emperador se regocija por la llegada de su amada hija. Esta es la pequeña princesa. Amo inmensamente a esta pequeña. Felicidades, Su Majestad. Felicidades a Su Majestad por tener una princesa. Está bien, está bien. Que comience el banquete. El emperador Zongwen me miró, mientras yo todavía yacía en sus brazos. De repente recordó que cuando el príncipe heredero nació, era especialmente listo. Le gustaban mucho las cosas que brillaban y resplandecían. Eunuco Yan. Recuerdo, la última vez, el enviado de la dinastía del Este ofrendó una perla luminosa del tamaño de un puño. Ve y tráela aquí, quiero usarla como lámpara de noche para la pequeña princesa. Todos ya estaban sorprendidos al ver al emperador sostenerme mientras se sentaba en el trono del dragón. Ahora, al oír que pretendía darme una perla luminosa tan valiosa, se quedaron aún más asombrados. El emperador Zongwen colocó la perla luminosa en mi mano. De inmediato, el sonido de mis propios vítores de alegría resonó en mis oídos. Ah, ¿esta es una perla luminosa de verdad? ¡Qué hermosa es! Mis ojos se iluminaron por completo. Solo entonces el emperador Zongwen suspiró aliviado. Mi princesa merece tener lo mejor de este mundo. Estaba abrazando felizmente la perla luminosa cuando de repente me estremecí. Hay una intención asesina. Alguien me está mirando con una malicia desbordante. ¿Quién es? Pero la visión de un recién nacido es demasiado limitada. Solo podía estirar el cuello para mirar en una dirección. El emperador Zongwen miró en la dirección en la que yo miraba. Justo a tiempo para encontrarse con la mirada de la emperatriz. Al encontrarse con la tierna mirada de la emperatriz, más de la mitad de la frustración que había sentido en su corazón durante todo el día se desvaneció. Su emperatriz era la persona que, cuando él todavía era un príncipe, le había llamado la atención desde el momento en que se conocieron. Cuando la emperatriz apenas alcanzó la edad para casarse, él le pidió al difunto emperador que les concediera el matrimonio. Al ascender al trono, inmediatamente la proclamó emperatriz. No mucho tiempo después, también nombró a su primer hijo como el príncipe heredero. Es una lástima que, el príncipe heredero, con solo 3 años, murió prematuramente a causa de un fuerte resfriado. Después, sin importar cuánto lo intentó el emperador, la emperatriz no podía quedar embarazada. La emperatriz se acercó lentamente al emperador, y tomó a la princesa en sus brazos, mirándola detenidamente. ¡Qué bebé tan bonita! Es blanquita y regordeta. El emperador Tong Ban negó con la cabeza y sonrió con amargura. Su hija, solo tenía una cara bonita, pero debajo de los pañales que la envolvían, las partes que no se veían eran aterradoras. Tú Nguyet, trae el candado de longevidad que preparé para la princesa. Inmediatamente tiré la perla luminosa. Mis manitas y piececitos se esforzaron al mismo tiempo, para abrazar con fuerza el candado de longevidad sin soltarlo. Cielos, esto es oro, y además, es oro macizo. Buah, buah, el emperador y la emperatriz sí que son ricos. Realmente quiero disfrutar de estos días de lujo por unos años más. Decidido, tengo que hacer todo lo posible para ayudar a mi padre imperial. Ayudarlo a cambiar su destino. Para que viva 100 años. El emperador Tong Ban asentía sin parar. Efectivamente, tener una hija es lo mejor. Mi pequeña y dulce confidente.
Me dejé llevar por la emoción y lo olvidé. Y empecé a agitar mis manos y pies de nuevo. Una manita morada se liberó del pañal y quedó expuesta. Y ¡paf! Le dio una bofetada justo en la cara a la emperatriz. La emperatriz soltó un pequeño grito. Sus manos se aflojaron, y caí directamente hacia el suelo. Por suerte, el emperador fue rápido de vista y de manos. Y me atrapó antes de que tocara el suelo. Era una bebé de solo un día de nacida. Si de verdad hubiera caído al suelo, si no moría, habría quedado lisiada. Justo cuando el emperador Tong Ban iba a regañar a la emperatriz. Escuchó mi grito despavorido. Resulta que la emperatriz era quien movía los hilos detrás de todo. El hilo rojo de ese falso eunuco estaba atado directamente al pie de la emperatriz. Padre emperador, debe tener cuidado con esa mujer. La emperatriz lo odia mucho, muchísimo. El emperador Tong Ban se quedó paralizado. Por un instante, sintió un vértigo. Lo que su hija decía era verdad. El emperador Tong Ban había pensado en todos, pero nunca se imaginó que sería la emperatriz, porque él sabía que la emperatriz lo amaba hasta los huesos. La atmósfera en el salón era tan tensa como una cuerda a punto de romperse. Nadie se atrevía siquiera a respirar fuerte. Su Majestad, no fue mi intención, fue este bebé el que empezó. A mí también me ha golpeado. ¿Y por qué yo no dejé caer a la niña por accidente? Un bebé de tan solo un día de nacido. ¿Cómo podría soportar esa caída? Dicho esto, miró al eunuco sí que estaba a su lado. Transmite mi decreto. La emperatriz ha faltado a la virtud. Se le castiga con medio año de confinamiento en el Palacio Yingren para que reflexione. No lo acepto, pero en ese momento, el emperador Tong Ban no estaba para escuchar. Hizo un gesto con la mano, y al instante, los sirvientes se adelantaron para invitar a la emperatriz a retirarse. La emperatriz también era una persona que se preocupaba por las apariencias. Al ver que su majestad ni se molestaba en prestarle atención, se enfureció tanto que olvidó toda etiqueta. Salió furiosa del gran salón agitando sus mangas. La mente del emperador Tong Ban era un completo caos. De repente, sintió una mancha cálida y húmeda en el pecho. Su hija se había orinado encima de él otra vez. Llevaré a la princesa a cambiarse de ropa. Ustedes sigan comiendo. Volveré en un momento. Al ver que tanto el emperador como la emperatriz se habían marchado. Algunas de las consortes más atrevidas se levantaron de sus asientos una tras otra, y se dirigieron hacia donde estaban sentados los miembros de sus clanes. Las concubinas también le están agradecidas a la princesa. Tantos años sin poder ver a sus familiares. Decir que no los extrañan sería mentira. Hoy, su majestad ha mostrado su benevolencia, y ha convocado al palacio a los familiares de ellas. Es una oportunidad única. Las concubinas pueden reunirse con sus familias, y todas están sinceramente felices. En la habitación interior, padre e hija se están cambiando de ropa. El emperador le ordena a la doncella que vista a la princesa no muy lejos de él, porque él desea desesperadamente saber por qué la emperatriz actuó de esa manera. La emperatriz pensó que el padre emperador había asesinado al príncipe heredero para consolidar su poder. ¿Acaso el padre emperador es una persona tan cruel? El emperador Tong Ban temblaba de ira. La esposa de su juventud, la mujer con la que se casó, no confiaba en él. La historia de que el emperador mató a su propio hijo fue contada por el mismísimo padre de la emperatriz. La emperatriz eligió a su familia en lugar del hombre que amaba. ¿Por qué no eligió confiar en su propio juicio, estando en medio de la situación? ¿Acaso sus ojos y su corazón solo estaban de adorno? Antes de que el príncipe heredero enfermara, el puesto de gran mariscal en la corte aún estaba vacante. El padre de la emperatriz, Liu Siji, ya era el gran general del segundo rango superior. Liu Siji quería avanzar un paso más en la corte. En ese entonces, el príncipe heredero solo tenía 3 años. Su abuelo materno controlaba el poder militar. ¿Qué emperador podría tolerar una situación así? Entonces, en el camino de quién se interpuso el príncipe heredero. Y, sin embargo, esa tonta emperatriz insistió en creer las palabras del hombre que mató a su propio hijo. Es ridículo y a la vez patético. No solo la emperatriz es una tonta, sino que él también es igual de tonto. Liu Siji luchó por el poder militar. Mató al príncipe heredero. Su ambición de lobo era más que evidente. Si hoy no hubiera escuchado los pensamientos de su pequeña hija, él todavía seguiría sin sospechar nada. Ya lo he pensado bien. Un sudor frío recorrió la espalda del emperador Tongwen. ¡Qué alivio! Por suerte, todavía estoy a tiempo. Que la familia Liu vaya lavando sus cuellos, y que me esperen. Después de recuperar la compostura, ordenó al personal de palacio que llevaran a la pequeña princesa de vuelta al palacio Suwa. El emperador Tongwen regresó al salón del banquete, con el corazón apesadumbrado. Después de unas copas de vino, el emperador Tongwen levantó su copa y bajó del estrado. Mis queridos ministros, ¿hay algún asunto en el que deseen que yo les ayude? Todos se miraban unos a otros. Nadie se atrevía a moverse. El anciano primer ministro Gude observó el semblante de su majestad. Suspiró, y dio un paso al frente. Su majestad, hay un asunto que este siervo no sabe si debería mencionar o no. Ya que he preguntado, puedes hablar sin temor. Cuéntame tu mayor dolor de cabeza, para que me entretenga un poco. Ay, mi único hijo ya tiene 20 años, y todavía se niega a casarse y tener hijos. Este anciano siervo desea pedirle a su majestad que le sirva de casamentero, y le encuentre una esposa a este hijo ingrato mío. El linaje de nuestra familia Gu no puede terminar en sus manos. Su majestad, no escuche las tonterías de mi padre. No es que no quiera casarme, es que todavía no he conocido a la persona que haga latir mi corazón. Si no es alguien que pueda alegrar mi corazón, aunque su majestad decrete el matrimonio, no lo aceptaré. Hijo insolente, ¿cómo te atreves a hablarle así a su majestad? Oh, su majestad, este anciano siervo ha faltado a la confianza que depositó en mí.
Ni siquiera puedo controlar a mi propio hijo. Después de tanto discutir, el anciano primer ministro de verdad está derramando lágrimas de dolor. El asunto del matrimonio de tu hijo. Yo me encargaré. Tú no te preocupes. Este asunto es precisamente la especialidad de mi hija. Mi hija puede ver el hilo rojo del destino entre las personas. Traigan rápido a la princesa aquí. Dejen que la princesa siga el hilo rojo para encontrarle una esposa. Guardias, vayan al palacio Truoag y traigan a la pequeña princesa. Díganle a la consorte Tuk que extraño a mi hija. Majestad, eso no es muy apropiado. ¿Por qué molestar a la pequeña princesa por este asunto? La pequeña princesa tiene un estatus muy noble. Hace un momento, hasta la emperatriz fue castigada severamente. No pasa nada. Mi hija es una persona afortunada. Deja que tu hijo cargue a la princesa, para que se le pegue un poco de su buena suerte. Yo creo que dentro de poco, se te cumplirá tu deseo. Se lo agradezco, Majestad. Como era de esperarse, ver a otros sufrir, me hace sentir mucho mejor. Hoy estoy feliz. ¿Alguien más tiene algún asunto? Yo se los resolveré a todos ustedes. Majestad, mi hija todavía no ha quedado embarazada. Quiero traerla de vuelta a casa. Majestad, este es el señor Li Tong, el encargado de meteorología del Observatorio Astronómico Imperial. Durante el último medio año ha llovido poco en la capital. Él acaba de ser transferido de vuelta a la capital desde las provincias. Oh, acércate y habla. ¿Qué clase de funcionario es este? Tan tímido y miedoso. Habla tan bajo que ni yo puedo oírlo con claridad. Li Tong se acercó. El emperador Tong Ban entonces pudo verlo con claridad. Era un anciano delgado y frágil. Habla. ¿Qué sucede? Mi única hija lleva 3 años casada. Y todavía no ha quedado embarazada. Quisiera traerla de vuelta a casa. ¿Quieres decir que tu hija está sufriendo en la casa de su esposo? ¿Y quieres que yo la respalde? El ambiente en el salón se volvió extremadamente tenso. Y Tom no dijo nada. Solo se arrodilló en el suelo y se postró repetidamente. Su Majestad, el Lord Li debe de haber bebido demasiado. Siempre se aconseja la reconciliación, no la separación. ¿Qué padre desearía que su propia hija se divorciara? A su lado, un oficial notó que la expresión del emperador Tong Wen no era buena. Así que intentó hacer que Lord Li se retirara. Su Majestad, le ruego que me conceda un edicto imperial. Permítame traer a mi hija de vuelta a casa. El emperador Tong Wen frunció el ceño. Hablar de los asuntos de su hija en un banquete imperial. Qué falta de decoro. Realmente no le gustaba ese tipo de padre que adora a su hija. Padre emperador, ya estoy aquí otra vez. Esta vez, mi niñera me ha puesto un paño de algodón súper absorbente. Así no me haré pipí encima de usted otra vez. Ja, ja. Mi pequeña ha llegado. Como puede escuchar mis pensamientos, ha podido resolver varios asuntos importantes. Ahora, el emperador Tong Wen me mira. Y cuanto más me mira, más feliz se pone. Mira qué buena es mi pequeña. Tan pequeña y ya es tan comprensiva. Él de verdad quiere decirme que no pasa nada si un niño se hace pipí, que no es nada sucio. Por el rabillo del ojo, ve que Li Tong sigue arrodillado en el suelo. Realmente no sabe leer el ambiente. Y encima, está bloqueando el camino. Impide que mi pequeña pueda acercarse. Sí que, con impaciencia, le dijo a Li Tong. Lo concedo, más tarde redactaré un edicto para ti. También enviaré un eunuco a la casa del esposo de tu hija para entregarlo. Gracias por su gracia imperial. Li Tong se arrodilló e hizo varias reverencias consecutivas ante el emperador. Luego, se levantó lentamente y se hizo a un lado, para dejar que la sirvienta de palacio que sostenía a la princesa la pusiera en los brazos del emperador. El emperador Tong Ban recibió a su hija. En ese momento, vio que la consorte Tuk también vestía atuendo de la corte y lo seguía por detrás. Y en sus brazos sostenía a otra bebé. Seguramente era la hija mayor que él nunca había conocido. Consorte Tuk, acabas de dar a luz. ¿Por qué no descansas como es debido? Este banquete, su majestad lo ha organizado especialmente para la princesa. Vuestra sierva quería venir personalmente a agradecerle, su majestad. Dicho esto, intentó entregarle al emperador la princesa mayor que tenía en brazos. La consorte Tuk quería quedarse con ambas princesas, aunque sabía que no era fácil, pero mientras hubiera un rayo de esperanza, la consorte Tuk quería intentarlo. El emperador Tong Ban también quería ver a esta hija mayor, para ver si se parecía a la pequeña princesa, si también poseía alguna habilidad especial. Engo Engia, ven aquí y sostén a mi pequeña princesa, para que te contagies de un poco de su buena suerte. Apresúrate a buscarte una esposa, para darle pronto al gran canciller un nieto regordete. Con los brazos ya libres, el emperador Tong Ban tomó sin problemas a la princesa mayor que le ofrecía la consorte Tuk. La observó con detenimiento. No es tan bonita como mi pequeña hija. ¿Por qué su piel es tan oscura? Parece como si la hubieran ahumado. El emperador Tong Ban le dio unas palmaditas suaves en la mejilla a la bebé, queriendo despertarla, para ver si era como su pequeña hija, si también transmitía sus pensamientos. Pero se llevó una decepción. La princesa mayor tenía el sueño increíblemente profundo. Por más que intentó despertarla, no lo consiguió. Finalmente, tuvo que darse por vencido. Ya habrá tiempo más adelante. Consorte Tuk, sosténla tú. Después de devolverle la princesa mayor a la consorte Tuk, él se inclinó de nuevo hacia la princesita. El emperador Tong Ban miró las dos manitas de su hija. Le tocaban alternadamente la cara de Engo Engia. Su cabecita no paraba de asentir, como si hubiera descubierto algo muy interesante. Vaya que es un despistado de la antigüedad, con una familia como la suya, el único hijo del primer ministro, y aún así se las ha arreglado para convertirse en un solterón. De verdad que está soltero por méritos propios. Déjame ver con más atención. Este hilo rojo es demasiado fino. Casi ni podía verlo. ¿Por qué el hilo rojo es tan fino? ¿Qué situación es esta? ¿Un amor no correspondido? Es difícil de decir, o mejor lo intento con la mano izquierda.
Oh, no me digas. El único hijo del primer ministro sí que es impresionante. El mérito que brilla en su cuerpo es realmente deslumbrante. ¡Qué color tan hermoso! Es un buen chico. Si tengo la oportunidad, esta hermanita sin duda te ayudará a hacer que este hilo rojo sea más grueso y más fuerte. Al oírlo, el emperador Tong Ban se echó a reír. Una bebé que apenas tiene un día de nacida. Y se atreve a llamarse a sí misma hermanita. Después de presenciar la divertida escena. Al segundo siguiente, la princesita se le empezaron a cerrar los ojos. Estaba a punto de quedarse dormida. Su Majestad, permita que este viejo sirviente también sostenga a la princesa un momento. También quiero recibir un poco de la buena fortuna de la princesa. El emperador Tong Ban, que estaba escuchando a escondidas, se sobresaltó por aquella voz anciana. Tómala. El emperador Tong Ban soltó la orden entre dientes. Este viejo de verdad que no sabe leer el ambiente. Engo Engia ya estaba harto de que la princesita lo estuviera tocando. En cuanto oyó que alguien se ofrecía a cargar a la bebé, inmediatamente le entregó a la princesita. Lo vio claramente. Hace un momento la princesa orinó y mojó a su majestad. Su majestad tiene ropa para cambiarse. Pero él no. Si sale del palacio apestando, ¿acaso la gente no se moriría de la risa? Li Tong tomó con cuidado a la pequeña princesa. Vio que la princesa ya casi se dormía. E incluso meció suavemente sus brazos, queriendo que la princesa durmiera un poco mejor. Estaba a punto de quedarme dormida. Al abrir los ojos, vi que la persona que me sostenía había cambiado. Así que por reflejo estiré mi mano izquierda. A ver, ¿quién no tiene un poco de curiosidad? Solo tengo que poner mi mano izquierda sobre esa persona. Y es como si estuviera viendo una película. Toda una vida de méritos, pecados y escándalos de esa persona aparece ante mis ojos. Ya me volví adicta a este juego. Así que en cuanto tengo la oportunidad, veo a quien se me ponga enfrente. Al verme extender mi manita, Li Tong, que había estado observando a mi lado por un buen rato, entendió mi intención de inmediato. Y por iniciativa propia inclinó la cabeza, para que mi mano pudiera tocar su cara. En solo un instante, la escena que apareció ante mis ojos, me hizo temblar de miedo. Mi rostro se puso pálido como el papel. El miedo extremo, hizo que me olvidara de retirar la mano. También que me olvidara de llorar. Solo podía recibir continuamente la vida de méritos, pecados y escándalos de Li Tong. Cuando el emperador Tong Ban notó que algo andaba mal conmigo, estaba tan asustada que había olvidado respirar. Mi carita se estaba poniendo morada. El emperador Tong Ban me tomó con cuidado en sus brazos. Sentí ese latido familiar, y con un buah, rompí a llorar a gritos, al ver que volvía a respirar con normalidad. El emperador Tong Ban por fin sintió un alivio en su corazón. Li Tong se quedó petrificado del miedo. Se postró en el suelo, inclinándose una y otra vez para suplicar perdón. Su Majestad, perdone mi vida. Este siervo es culpable. Hace días que no me afeito. Quizás mi barba picó a la princesa. Engo Engia hizo un puchero, mientras se tocaba la barbilla completamente lisa y brillante. Y, por alguna razón, se sintió un poco satisfecho. En ese momento, todos en el gran salón se arrodillaron en el suelo, esperando a que el emperador Zongwen hablara. Es tarde. Pueden retirarse. Dicho esto, me tomó en brazos y se dirigió al palacio interior. En ese momento, su corazón tampoco estaba en paz, pues la voz interior de su hija en ese instante era: cambiar a los hijos por carne para comer. Esto es realmente el infierno en la tierra. Este lugar simplemente no es para que viva la gente. Los desastres causados por el hombre aún se pueden prevenir. Pero ¿cómo se puede escapar de un desastre natural? Huesos blancos cubren los campos. Y en 1000 millas no se oye ni el canto de un gallo. ¿Por qué me has permitido ver una escena así? Una niña a cambio del pueblo. No quiero que me saquen la sangre. Nací en tiempos de paz. Nunca había visto una escena tan terrible. Esta vez, sí que me asusté de verdad. El emperador Zongwen solo podía caminar de un lado a otro en el gran salón, abrazando a su hija. Caminó durante un cuarto de hora entero, hasta que finalmente logró que me durmiera. Pero el problema era que no podía bajarme. Cada vez que me bajaba, me ponía a llorar, sin nada que hacer. El emperador Zongwen no tuvo más remedio que sentarse ante el escritorio imperial, conmigo en brazos. Y tomó el pincel para escribir los puntos que yo acababa de mencionar. Conectando todos estos asuntos, su hija había visto en L.Y. Tong que el imperio Tien Kai enfrentaría un gran desastre en el futuro. Y que en la corte había gente presionándolo para que sacrificara a su hija a los cielos. ¿Acaso los cielos quieren destruir el imperio Tien Kai? No, eso no está bien. Los cielos están salvando a Tien Kai, antes de que azoten los desastres naturales y los provocados por el hombre. Su pequeña hija ya le ha advertido. Tras haberlo entendido todo, el emperador Zongwen llamó hacia el gran salón vacío. Nan, preséntate ante nos. El gran salón estaba en completo silencio. No se oía el más mínimo ruido. El emperador Tong Ban de repente se sintió como un tonto. En un rincón de las vigas del gran salón, había una figura vestida de negro, que dudaba si debía bajar o no a ver al emperador. Pero la persona a la que el emperador llamó era Annan. No él. Bajar o no bajar. Era todo un dilema. El emperador Tong Ban contuvo su ira y volvió a hablar. ¿Quién está de guardia hoy? Preséntate ante nos. Por todos los cielos, estos guardias de la túnica oculta son muy buenos en artes marciales, pero no son muy avispados. Cada vez que hablaba con ellos, sentía que iba a morir de rabia. En ese momento, una figura vestida de negro bajó de un salto desde detrás del emperador Tong Ban, asustándolo tanto que casi lanza a la pequeña princesa que tenía en brazos. Ya empezamos otra vez. Cada vez que aparecen, lo hacen desde un lugar diferente, aunque ya estaba mentalmente preparado. La aparición de esta gente siempre lo sobresaltaba. ¿Quién eres tú? ¿Dónde está Annan? Con su permiso, su majestad. El jefe An está descansando. Este siervo es Tin Lan, el segundo al mando de los guardias de la túnica oculta.
El emperador Tongban apretó los dientes. De repente, sintió lástima de sí mismo. Hasta los guardias tenían tiempo para descansar. Pero un monarca como él no tenía ni un solo día libre en todo el año. Y para colmo, al cielo le encantaba causarle más problemas. Después de compadecerse de sí mismo por un momento, en el plazo de 2 horas, quiero ver el expediente de Li Tong, el oficial del Observatorio Imperial a cargo de la meteorología, y también la situación de la familia del esposo de su hija. Cuanto más detallado, mejor. A sus órdenes, en un abrir y cerrar de ojos, la sombra negra desapareció. El emperador Tongwen se quedó sin palabras. ¿Realmente era necesario aparecer y desaparecer así, sin dejar rastro? El emperador Tongwen había estado agotado todo el día. Se quedó dormido en el trono del dragón. Pero este sueño del emperador Tongwen no fue nada tranquilo. Quizás es cierto que uno sueña de noche con lo que piensa de día. En su letargo, tuvo varias pesadillas consecutivas. En el sueño, vio la terrible escena de intercambiar hijos para comérselos. En la corte imperial, todos los oficiales civiles y militares, bajo el liderazgo del gran mariscal Liu, lo presionaban para que matara a su propia hija. Por favor, Su Majestad, tome una decisión pronto. La pequeña princesa nació con el destino de un fénix celestial. Use la sangre de la pequeña princesa como ofrenda al cielo y a la tierra. Su Majestad, es solo una hija a cambio de la vida de todo el pueblo. Su Majestad, ¿me están forzando? ¿Forzándome a matar a mi propia hija? PFT, una bocanada de sangre fresca brotó de la boca del emperador Tongwen. El emperador Tongwen se despertó. Bajó la mirada hacia la mancha roja que acababa de teñir su túnica de dragón. Solo por un sueño, realmente había vomitado sangre. No. Tal vez esto tampoco sea un sueño. Mirando a su hija profundamente dormida. Esto bien podría ser la escena que su hija vio en Li Tong. Una escena tan devastadora, hizo que el emperador Tongwen siguiera aterrorizado aún después de despertar. Justo en ese momento, una sombra colocó un fajo de expedientes sobre el escritorio imperial. Y luego desapareció sin dejar rastro, tomando los documentos que la guardia oculta acababa de recopilar. Abrió la primera página. Li Tong, Ling Tailang del Observatorio Astronómico Imperial. Sexto rango principal, responsable de observar y registrar los fenómenos celestiales. Este hombre es muy diestro en la predicción del tiempo. Hace medio mes, fue transferido a la capital desde la aldea Daxi, del pueblo de Songshan. La segunda página detallaba la situación familiar de los suegros de la hija de Li Tong. La hija de Li Tong se llama Li Sisi. Su esposo se llama Womba. Womba perdió a su padre desde pequeño. Sus parientes le arrebataron todas las tierras de la familia. Su madre y él vivían en la pobreza. Pero Womba era muy ambicioso. Su madre y él vivían con muchas dificultades. Pero Womba era muy ambicioso. A los 14 años aprobó el examen de erudito. Era un niño prodigio famoso en toda la región. Pero su carrera académica se detuvo ahí. Después de eso, se presentó varias veces más al examen provincial. Y suspendió todas las veces. La madre de Womba ya era mayor. Trabajó duro durante todo el año. Y ahora estaba llena de achaques y enfermedades. Ya no podía seguir manteniéndolo para que estudiara. Para poder seguir estudiando, Womba fue a casa de Li Tong a pedir la mano de su hija. Quería casarse con su única hija, Li Tutu. Li Tong reconocía enormemente la erudición de Womba. No solo le entregó a su única hija en matrimonio, sino que también puso toda su experiencia y sus contactos a su disposición, entregándoselo todo a este yerno. En el examen provincial del año pasado, Womba aprobó y se convirtió en maestro. A partir de ese momento, todo cambió. Womba comenzó a hacerle la vida imposible a Li Tutu. Y ahora incluso se había comprometido con la hija del magistrado del distrito. Quería usar la excusa de 3 años sin tener hijos, para repudiar a Li Tutu. Li Tong no aceptó que repudiaran a su hija. Solo esperaba que Womba, en consideración a los años que lo había ayudado en sus estudios, cambiara la carta de repudio por un acta de separación de mutuo acuerdo. Pero Womba se negó, cerrando el expediente. A simple vista, todo parece muy normal. Li Tong realmente solo quiere llevarse a su hija a casa. El emperador Tongban tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Era una costumbre que tenía desde hacía muchos años. ¿Quién iba a pensar que, justo cuando él tamborileaba así, me despertaría? ¿Qué hambre tengo? Quiero tomar leche. De repente, a él se le ocurrió una idea. Podía preguntarle a su querida hija. Ese yerno de Li Tong es el colmo de la desvergüenza. Usó las conexiones y los recursos de su suegro. Y después de aprobar el examen, abandonó a su esposa. Dejen que siga con su arrogancia. Con quitarle su título de licenciado es suficiente. Que sea arrogante si quiere. El viento fresco seguirá soplando sobre la montaña. Que sea obstinado si quiere. La luna brillante seguirá iluminando el gran río. Todavía no estaba completamente despierto, cuando por reflejo solté un dicho moderno. No es verdad, padre real. El yerno de Li Tong es una buena persona. Él no piensa abandonar a su esposa. Solo está montando una farsa con su suegro. El magistrado del distrito local también es una buena persona. Todos están colaborando con Li Tong para montar esta farsa. Padre real, debería reflexionar sobre usted mismo. De los oficiales que lo rodean, a excepción del primer ministro. Parece que ninguno es competente. La gente de la región quiere ofrecerle información útil. Y para ello tienen que esforzarse tanto en montar una obra. Lo sabía, las hijas son realmente las más útiles. Con unas pocas palabras, le resolvió el dilema. Después de llamar a las damas de la corte para que se llevaran a su hija a amamantar. El emperador Zongwen recordó que recientemente, durante las sesiones de la corte, alguien había mencionado el tema del clima. Pero cada vez que intentaba preguntar por más detalles, la familia Liu lo interrumpía con asuntos más urgentes. Al parecer, la familia Liu ya ha comenzado a actuar.
La familia Liu planea usar los desastres naturales como pretexto para iniciar una rebelión. Liu Ziyi, en su deseo de convertirse en el nuevo emperador, es capaz de ignorar la vida y la muerte de la gente común. Justo cuando el emperador Zongwen pensaba en cómo derrocar a la familia Liu, una figura vestida de negro apareció de repente en medio del gran salón. Este sirviente, Ambing, presenta sus respetos a su majestad. Habla. ¿De qué se trata? La emperatriz está en sus aposentos con el eunuco Yan. Poco tiempo después, el emperador Zongwen apareció fuera del palacio Jingren de la emperatriz, cargando a su pequeña hija. Estuvo debatiéndose por un largo rato, y finalmente, hizo de tripas corazón y trajo a su hija hasta aquí. Ahora mismo estaba algo paranoico. No se sentía seguro haciendo nada sin su hija a su lado. Aunque este asunto de atraparlos en el acto era un poco sucio. Aún así, trajo a su hija consigo. Padre emperador, tengo mucho sueño. ¿Por qué me has traído aquí en medio de la noche? El emperador Zongwen parecía murmurar para sí mismo. Mi pequeño tesoro de la suerte. Naciste trayendo contigo un buen presagio. Por eso, quiero llevarte conmigo a donde quiera que vaya. Vaya, ¿de verdad, padre emperador? ¿De verdad soy tan buena? Ja, ja, ja. Entonces me esforzaré aún más para ser el pequeño tesoro de la suerte de mi padre emperador. Protegeré a mi padre emperador para que viva 100 años. Y para que el reino de Tianqi sea próspero y su gente viva en paz. Al oír esas palabras de buen augurio de su hija, el cuerpo del emperador Zongwen, que antes estaba tenso, comenzó a relajarse poco a poco. Todo estará bien, la dificultad es solo momentánea. Mañana será un día mejor. Respiró hondo. El emperador Zongwen abrió de una patada la puerta de los aposentos de la emperatriz. Y entró con paso decidido. Destruyan todo, destruyan por completo los aposentos de la emperatriz. En ese momento, el emperador Zongwen ya lo había pensado bien. Hoy, primero, los atraparía en el acto, y luego confiscaría sus bienes. Quería actuar de forma rápida y decisiva, aprovechar el caos que la emperatriz causó en el harén, para acabar con toda la familia Liu de una sola vez. Una vez resuelta la calamidad humana de la familia Liu, podría dedicar todos sus esfuerzos a enfrentar los desastres naturales. Padre emperador, no destruyan nada, por favor. Romperlo sería un gran desperdicio. Todo eso es dinero. En el futuro, si hay desastres naturales, tendremos que gastar mucho más dinero. El emperador Tongban lo pensó y vio que era cierto. Inmediatamente ordenó que se detuvieran. Pero los aposentos de la emperatriz habían tocado su límite. Debían ser destruidos, y tenían que demolerlos hasta que no quedara nada. De lo contrario, sería difícil calmar la ira de su corazón. Su majestad abrazaba a su pequeña hija sentado en el salón principal del palacio Kannan, esperando a que la emperatriz y el eunuco Diem fueran escoltados. Padre emperador, dice el proverbio que si quieres una vida con menos espinas, tienes que tener un poco de verde sobre la cabeza. Al ver a mi padre emperador con el rostro verde de ira, en mi corazón aparecen un montón de palabras de consuelo. Pero es una lástima que sea tan pequeña. Mi padre emperador no podría oírlas de todos modos. No puedo consolarlo. El emperador Tongban abrazó con más fuerza a su pequeña hija. Su corazón, herido por la esposa de su juventud, fue reconfortado por el amor puro y tierno de su hija. Ese buen humor se mantuvo, hasta que la emperatriz y el eunuco Diem fueron escoltados adentro. Pude sentir como mi padre, que me abrazaba, se ponía tenso poco a poco. Su respiración también comenzaba a volverse errática. Padre emperador, así no vas a conseguir nada. Cuanto más te enfades, más satisfecha estará la emperatriz. Tienes que actuar como si no te importara. Cuanto más finjas que no pasa nada, más se enfurecerá la emperatriz. Solo actúa. Esa es tu especialidad. Llegados a este punto, el emperador Tongban ya no quería discutir con la emperatriz. Emperatriz, ¿sabes quién causó la muerte del príncipe heredero? Fuiste tú, para asegurar tu posición. ¿Quién dañó y mató a mi hijo? Mataste a tu propio hijo. No eres digno de ser el emperador de Tien Kai. Estúpida, ser su buen padre, que por el puesto de gran mariscal, mató al príncipe heredero. Dices disparates. Antes de que mi padre fuera nombrado gran mariscal, ya era el gran general de la caballería, un oficial de segundo rango principal. ¿Cómo podría ser por el puesto de gran mariscal? ¿Por qué no continúas? Tu padre no solo aspiraba al simple puesto de gran mariscal. Su ambición es mucho más grande. Él es un súbdito traidor y un usurpador. Él quiere conspirar para usurpar el trono. Guardias, traigan a Tu Enguyet aquí. Poco después, la emperatriz vio a una mujer, golpeada hasta que su rostro quedó desfigurado, ser escoltada al salón. Tu Enguyet. Los ojos de la emperatriz se llenaron de angustia. Tu Enguyet la había servido desde que era muy pequeña. De entre todas sus sirvientas, Tu Enguyet era la más tonta, pero también en quien más confiaba. Si tienes alguna rabia, desquítate conmigo. Hacerle esto a una simple sirvienta, ¿no te parece indigno de tu posición? Le gritó la emperatriz al emperador Tongban. El emperador Tongban la ignoró. Tu Enguyet, cuéntale a la emperatriz todo lo que has hecho. De repente, la emperatriz tuvo un mal presentimiento. Señorita, esta sierva lo siente. Esta sierva le ha fallado a la confianza de la señorita. En cuanto Tu Enguyet la llamó señorita, la emperatriz se quedó atónita. Llamarla señorita, ¿era para recordarle el vínculo entre ellas dos? Por muy ingenua que fuera la emperatriz, ahora sabía que este asunto no era nada simple. Habla, ¿en qué me has fallado? El señor le dio a esta sierva un pañuelo, diciendo que la señora lo había bordado para el príncipe heredero, y le ordenó a esta sierva que lo usara normalmente para limpiar las manos y la boca del príncipe heredero. Ese pañuelo apenas lo había usado el príncipe heredero por poco tiempo, cuando el príncipe heredero cayó enfermo. ¿Un pañuelo? ¿Desde cuándo es eso? ¿Por qué no me lo dijiste en ese momento? El señor ya me lo había advertido. La señorita no debía saber nada de este pañuelo, y yo no me atreví a decir nada. Después de eso, el príncipe heredero enfermó.
A Lan Yi le pareció que el pañuelo tenía un color bonito. Así que pidió quedárselo. Después de la muerte del príncipe heredero, Lan Yi también enfermó y murió. El cuerpo de la emperatriz se tambaleó, como si los recuerdos la transportaran a aquella época de sufrimiento. Recordó que, en aquel entonces, en su palacio hubo muchos que cayeron enfermos. Tuen Guyet también estuvo gravemente enferma. La emperatriz permaneció en silencio durante un largo rato. Se secó las lágrimas. Acepto mi culpa, pero tengo una petición. Espero que su majestad, por el tiempo que fuimos marido y mujer, me la conceda. El emperador Zongwen miró a la emperatriz en ese instante, y luego asintió. Quiero ver con mis propios ojos la ejecución de la familia Liu. De acuerdo, estaba destinado a que esta fuera una noche de insomnio. El emperador Zongwen me abrazó mientras yo dormía profundamente, y regresó al salón de la gobernanza diligente. Tenía que esperar noticias. Media hora después, el eunuco Xi entró en el gran salón junto con el comandante de la Guardia Imperial. Su Majestad, Liu Xiji y toda su familia han sido encerrados en la prisión imperial. ¿Se resistió Liu Xiji? No, Su Majestad. Dirigió un ataque por sorpresa. No tuvieron tiempo de reaccionar. Básicamente, no le dimos tiempo para responder. Muy bien, muy bien. Eunuco Xi, recompense al comandante con 2000 taeles de plata. Gracias, Su Majestad. No esperaba que este problema se resolviera tan rápido. Mi hija es realmente mi estrella de la suerte. El emperador Zongwen gritó al aire. Guardias ocultos, preséntense. 3 figuras vestidas de negro saltaron desde 3 direcciones del gran salón. Su siervo, Tin Lan. Su siervo, An Nan. Su sierva, Bang Tuyet. An Nan, ¿ya has terminado tu descanso? Entonces, ve tú, lleva a tus hombres y protege a la familia de Ly Tong, incluyendo a la familia de su hija y su yerno. Ah, es cierto, llévate también a Ly Chitran del Hospital Imperial, para que examine a la madre de Won Bea. Como ordene, este siervo obedece la orden. En una casa de campo, Won Bea vio aparecer de repente al grupo de figuras de negro. Y su corazón se encogió al instante. ¿Han venido a matarme para silenciarme? Parece que el plan de mi señor suegro ha fracasado. El corazón de Won Bea se llenó de una angustia infinita. Vengan, caben conmigo. Yo, Won Bea, no tengo miedo. El emperador nos envió a proteger a la familia del gran señor Ly Tong. Oímos que tu madre está enferma. Won Bea se puso a la defensiva de inmediato. Tu madre es la que está enferma. Toda tu familia está enferma. Este es el médico imperial Ly. El emperador lo envió especialmente, para que examine a tu madre. ¡Buah! ¡Qué conmovedor! No esperaba que el emperador se preocupara por la enfermedad de su madre. A Won Bea se le aflojaron las rodillas. Se giró en dirección al palacio imperial, y se postró varias veces golpeando su cabeza contra el suelo, hasta que su frente comenzó a sangrar. Solo entonces se levantó. Esto es exactamente de lo que mi señor suegro hablaba. La lealtad mutua entre el monarca y sus súbditos. La ansiedad que Won Bea había sentido durante muchos días finalmente comenzó a calmarse. En la ciudad imperial, las tácticas fulminantes del emperador Tongwen en el caso de la traición de la familia Liu realmente intimidaron a no pocos en la corte con intenciones dudosas. En los últimos días en la corte, la actitud y la eficiencia de los ministros han mejorado notablemente. El emperador Tongwen estaba inmensamente satisfecho. Justo después de terminar la sesión de la corte, el emperador Tongwen, como de costumbre, se dirigió al palacio Suwa de la consorte Su. Quería ir a ver a su pequeña hija. Al grito de su majestad el emperador ha llegado. Del eunuco Xi, la consorte Su salió con las 2 princesas para recibirlo. Esta sierva presenta sus respetos a su majestad. No son necesarias las formalidades. ¿Las 2 princesas se han portado mal hoy? No, su majestad. Ambas niñas se han portado muy bien. A la princesa mayor le gusta dormir. Solo la pequeña princesa es un poco más traviesa. ¿Por qué la mayor es tan dormilona? ¿Has llamado al médico imperial para que la vea? Mientras hablaba, el emperador Tongwen miró hacia su hija mayor, que ya había crecido un poco. Sí, su majestad. El médico imperial dijo que todo es normal. Es común que los niños duerman mucho. Oh, padre real, finalmente has venido. ¿A dónde me llevarás a jugar hoy? La consorte Su observaba sigilosamente al emperador, pensando para sus adentros con admiración. Realmente, solo el emperador podría ser así. El hecho de que ella pudiera oír los pensamientos de su hija fue descubierto por el emperador en un instante. Si no fuera porque el emperador dijo que él también podía oírlos, ella no se habría dado cuenta en absoluto. La consorte Su suspiró para sí misma. Con razón él es el emperador. Solo con esta habilidad para disimular. Una persona común y corriente ya no podría aprenderla. La consorte Su vio al emperador llevar en brazos a la pequeña princesa a pasear por el jardín imperial. Luego miró a su hija mayor, que todavía dormía. Gracias a la pequeña princesa, estos últimos días habían sido los más agradables que la consorte Su había vivido. Al ver que no hacía mucho viento en el patio, ella también quiso salir a tomar un poco de aire fresco. Era raro tener un momento tan tranquilo. Model. La consorte Su no permitió que las doncellas del palacio ni los eunucos la acompañaran. Paseaba sola y lentamente por un pequeño sendero. Una extraña carcajada resonó de repente detrás de la consorte Su. La consorte Su se quedó paralizada. Sintió un par de manos heladas, apretándole el cuello. La consorte Su siempre supo que en las profundidades del palacio ocurrían muchas cosas sucias, pero no esperaba que a plena luz del día esas cosas también se atrevieran a hacer daño. La consorte Su temblaba de miedo. Sus dientes castañeteaban mientras decía: toda injusticia tiene un culpable, toda deuda un deudor. Si alguien te hizo daño, entonces ve a buscar a esa persona. He estado en el palacio por muchos años. Nunca he hecho nada inmoral o terrible, ni tampoco le he causado la muerte a nadie. Al mismo tiempo, la gran princesa, que dormía en su cuna,
Abrió los ojos de repente, giró la cabeza para mirar en la dirección en que se fue la consorte Su. Su rostro, que solía ser inexpresivo y apático, mostró un gesto de extrema impaciencia. ¡Qué fastidio! Se acaban de llevar a esa mocosa parlanchina. Apenas había conseguido un momento de tranquilidad. Y ahora aparece de la nada una fantasma para molestarme. Que otros escuchen mis pensamientos. Ya es bastante molesto, para evitar que me escuchen. Lo único que puedo hacer todos los días es dormir. La gran princesa se había contenido durante tantos días, que en cuanto abrió la válvula de su mundo interior, ya no pudo contenerse más. Dejó escapar una larga perorata. Y solo entonces recordó a su madre biológica de esta vida. Parece que todavía estaba siendo perseguida por un fantasma. Entonces, se vio a la bebé en la cuna, mover ligeramente sus brazos y piernas, y luego, como un animalito, salió sigilosamente de la cuna, gateando a una velocidad increíblemente rápida hacia donde estaba la consorte Su. Cuando vio a la consorte Su, la gran princesa hizo un puchero. En realidad, encontrarse con un fantasma es un muy buen tipo de entrenamiento para las damas nobles. Miren a su madre. Qué divertido es jugar con fantasmas. Corre con gran agilidad, y salta de una forma asombrosa. La gran princesa predice que esta noche su madre definitivamente dormirá muy bien, viendo que esta fantasma no tenía malas intenciones, y que además ayudó a su madre a ejercitar un poco el cuerpo. Está bastante bien. Volvió a gatear lentamente de regreso, debido a que falló en su tribulación celestial. Un rayo la golpeó y la envió a este mundo extraño. El poder mágico que le queda disminuye cada vez que lo usa. Así que debe guardarlo para momentos de emergencia. Señora fantasma, perdóname la vida, por favor. De verdad ya no puedo correr más. La consorte Su se tiró decididamente al suelo y no se movió. Nunca en su vida había corrido tan rápido, ni se había desplomado en el suelo como ahora. La consorte Su estaba esperando la muerte, mirando al cielo boca arriba. Resulta que, visto desde este ángulo, el cielo es tan azul. Qué lástima que probablemente no volvería a verlo. Una joven doncella de palacio de repente gritó a todo pulmón. Ah, Su Alteza, ¿qué le ha pasado? Por un momento, la consorte Su no pudo reaccionar. Buah, buah, buah. Todavía estoy viva. Pensé que esta vez la fantasma me mataría. Algo tan sobrenatural como esto. Por muy tonta que fuera la consorte Su, no podía contárselo a nadie. Pero de verdad estaba muy asustada. Esa misma noche, la consorte Su mandó que le trajeran a sus 2 hijas. Después de todo, su cama era grande. Y con 2 niñas más no estaría apretada. Como hacía calor, las 2 pequeñas, dentro del mosquitero, solo llevaban puesto un pequeño peto. Las 2 bolitas regordetas acababan de comer y no tenían nada de sueño. Se la pasaban en la cama moviendo los brazos y las piernas. Eran increíblemente adorables. La consorte Su a veces le hacía cosquillas a una, y otras veces acariciaba a la otra. Jugaba con ellas muy felizmente. Ustedes 2 realmente no se parecen en nada. Tú, la mayor, hija, ya estás muy morena. No sé si en el futuro te volverás más blanca. Si sigues así de morena, será muy difícil encontrarte marido más adelante. Y en cuanto a ti, mi pequeña, tú eres blanquita y de piel limpia. Tu carita también es muy linda, pero tienes estas grandes marcas de nacimiento en brazos y piernas, y encima son de diferentes colores. A ti también será difícil casarte en el futuro. Cuando ustedes 2 crezcan, ¿dónde encontrará mamá maridos para las 2? Esa noche, la consorte Su les susurró muchas cosas a sus 2 hijas. Y así, madre e hijas, se quedaron dormidas sin darse cuenta. Pasaron cerca de 2 horas. La consorte Su sintió su cuerpo húmedo, y al tocarse con la mano, lo sintió pegajoso. ¿Caso las 2 niñas se hicieron pipí al mismo tiempo? Sirvientes, las princesas se hicieron pipí. Rápido, vengan a cambiar a las princesas. ¿Dónde están todos? ¿Es que no hay nadie de guardia esta noche? Como si de repente recordara algo. El cuerpo entero de la consorte Su se puso rígido. Esa sensación familiar había vuelto. La consorte Su bajó la cabeza. Miró el color de la ropa que llevaba. Sus pupilas se contrajeron al instante. Rojo brillante. Antes de dormir, ella llevaba puesto un vestido de color blanco marfil. Buah, buah, buah. Oh, demonia, eres tú la que ha venido, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres al final? Ya te lo he dicho. Yo nunca le he hecho daño a nadie. Escúchame bien, puedes meterte conmigo si quieres, pero mis 2 hijas son las princesas de Tianqi. Llevan en sus venas la sangre del emperador humano. Si una criatura demoníaca toca la sangre de dragón, morirá al instante, así que ni se te ocurra ponerles un dedo encima a ellas. La consorte Su se arrepentía hasta la muerte. ¿Cómo pudo ser tan tonta? ¿Cómo no se le ocurrió que la fantasma también podía venir de noche? ¿Acaso eso no significa que perjudicó a sus hijas? ¿Qué podía hacer ahora? La fantasma agitó una mano. La consorte Su solo vio un destello ante sus ojos, y todo su cuerpo se elevó por los aires. La consorte Su bajó la cabeza y miró. Vio abajo a una doncella de palacio que se acercaba desde lejos, cargando ropa. Cuando la doncella se acercó, la consorte Su descubrió, estupefacta, que no era esa la fantasma. La consorte Su rechinó los dientes. Ya lo había dicho, no fue ella quien le hizo daño. La doncella abrió la puerta de los aposentos, que se suponía que estaban vacíos. Lo primero que vio fue la ropa tirada por todo el suelo. La doncella era responsable de la vestimenta de la emperatriz, así que con solo una mirada reconoció que la ropa en el suelo era la ropa interior de la emperatriz. Y también había ropa de eunuco. El sonido de la puerta al abrirse sobresaltó a las 2 personas que estaban enredadas dentro. La emperatriz salió corriendo descalza desde adentro, seguida por el eunuco jefe que sirve al emperador. La consorte Su, que flotaba en el aire, se tapó la boca rápidamente. Esto era demasiado absurdo. ¿Acaso la emperatriz estaba ciega para elegir al eunuco Yan? Con razón la familia Liu cayó tan rápido.
Así que era por eso. La consorte Su, flotando en el aire, se retorcía como loca. Maldita sea, saber un chisme tan grande y no tener a nadie con quien compartirlo. Es una verdadera tortura. Este nivel de frustración hizo que la consorte Su se olvidara por completo del miedo, hasta que el rostro de la fantasma apareció frente a sus ojos. La consorte Tuk se quedó atónita. Realmente había olvidado por completo que aún quedaba una fantasma. Una frase apareció automáticamente en su mente. Un embarazo te atonta por 3 años. Ella había dado a luz a 2. ¿Acaso sería el doble de tonta? 2 hileras de lágrimas de sangre cayeron por el rostro amenazante de la fantasma. Era tan lamentable como aterradora. La consorte Tuk reunió todo su coraje. Y con mucho cuidado, dijo: la emperatriz ya ha caído en desgracia. Ya puedes ir a reencarnar en paz. La fantasma negó con la cabeza. La consorte Tuk no le quedó más que seguir adivinando. ¿Aún tienes algún deseo pendiente? La fantasma asintió. La consorte Tuk odiaba no poder darse un par de bofetadas a sí misma. ¿Para qué tenía que abrir la boca cuando todo estaba tan tranquilo? Y encima no sabes hablar. ¿Cómo se supone que adivine tu deseo? La fantasma pareció entender algo. Su mano fantasmal se agitó suavemente. La escena ante los ojos de la consorte Tuk cambió de inmediato. Esta era la alcoba de una dama de palacio, del tipo de 2 personas por habitación. Pero en ese momento solo había una dama de palacio en el cuarto, sosteniendo un espejo mientras derramaba lágrimas. Hermana, ¿dónde estás? Ya ha pasado 1 año. Y sigue sin haber ni una sola noticia. Nuestros padres te extrañan mucho. Yo ya llevo casi medio año en el palacio. Le he preguntado a muchísimas personas, pero sigo sin tener noticias de ti. La fantasma volvió a derramar 2 hileras de lágrimas de sangre. Por favor, deja de sangrar ya. Vas a matarme del susto. ¿Quieres decir que busque a esta dama de palacio? ¿Que le cuente sobre ti? La fantasma asintió y luego negó con la cabeza. La consorte Tuk se iba a volver loca. Lo que más odiaba era tener que pensar. La consorte Tuk dejó de adivinar y optó por guardar silencio. La consorte Su guardó silencio. La fantasma volvió a llorar lágrimas de sangre. Al ver que el charco de sangre en el suelo ya le llegaba a los tobillos, la consorte Su no tuvo más remedio que ceder. No llores más, ya lo sé, la encontraré, le informaré, y luego la sacaré del palacio, para que pueda vivir una vida digna fuera de palacio. La fantasma asintió, quizás porque ya se había convertido en madre. Últimamente la consorte Su estaba especialmente sensible, al ver que la fantasma, incluso después de muerta, seguía recordando a su hermana pequeña, y que su hermana pequeña, por buscarla, había decidido entrar al palacio como sirvienta. La consorte Su rompió a llorar de repente. Los de afuera solo veían lo espléndida que había estado últimamente. El emperador venía todos los días al palacio de Truoa a visitar a la princesa. Pero nadie sabía lo miserable que se sentía por dentro. Gemelas del mismo sexo. Eran un mal presagio. Una de ellas debía ser enviada lejos. Pero cuanto más tiempo pasaba con sus 2 hijas, más le dolía el corazón. Y así, una humana y una fantasma lloraron a mares como si estuvieran solas. No dejaba de oír un ruido extraño en mi oído. A veces era un bu, bu, bu. Y otras un JAC, JAC, JAC. Abrí los ojos. Vi una mancha completamente negra frente a mí. Estaba flotando sobre mi cabeza. Por reflejo, estiré mi pequeña pierna para darle una patada. Y resultó ser mi pierna izquierda de color verde intenso. La pierna que una vez fue tocada por la sopa de la dama Men golpeó aquella masa negra. Medio dormida, me pareció oír un grito espeluznante. La sombra negra desapareció sin dejar rastro. La consorte Su se quedó sentada en la cama, atónita. Bajó la cabeza para mirar el color de su camisón. Blanco. Luego se llevó la mano a la cara. Estaba empapada en lágrimas. Esta vez, parecía que la fantasma se había ido de verdad. De repente, sintió un vacío en su corazón. Las lágrimas de la consorte Su eran como un collar de perlas roto. Caían una tras otra sin cesar. Mamá, ¿por qué estás llorando? Y lloras con tanto desconsuelo. Mamá, por favor, no llores más. Me duele mucho verte llorar. Ver a mi madre, que siempre es tan hermosa y radiante, llorando de esta manera, a mí también me rompe el corazón. Así que este pequeño cuerpo de bebé también rompió a llorar a gritos. Los corazones de madre e hija están conectados. La gran princesa en la cama también se puso a llorar a todo pulmón. La consorte Su abrazó a sus 2 hijos. Los 3, madre e hijos, se sentaron en la cama a llorar desconsoladamente. El alboroto de los 3 era realmente demasiado grande, y alertó a los sirvientes del palacio que estaban de guardia afuera. Pero como la consorte Su no los llamó para que la atendieran, la gente de afuera solo podía preocuparse sin atreverse a entrar. Hubo un eunuco astuto, que miró a su alrededor. Corrió directamente a los aposentos del emperador. No mucho tiempo después, el emperador apareció en el palacio Chuwa. El emperador Zongwen vio a la madre y a los hijos llorando a mares en la cama. No pudo evitar sentirse conmovido también. No hacía falta pensar mucho para saber por qué lloraba la consorte Su. Últimamente, él también había estado pensando en el mal presagio de los gemelos del mismo sexo. En realidad, este era un secreto de la familia real. En el año 35 de la era Tianqi, la emperatriz había dado a luz a un par de príncipes gemelos. El trono es para el mayor, no para el menor. El hermano mayor ascendió al trono como emperador, y el hermano menor fue nombrado príncipe. Pero durante un banquete familiar, el hermano menor asesinó a su hermano mayor, y lo reemplazó para convertirse él mismo en emperador. Desde entonces, en la era Tianqi se estableció la regla de que, de los gemelos del mismo sexo nacidos en el palacio, solo se podía conservar a uno. Al otro, aunque de palabra se decía que era exiliado a un lugar inhóspito, y que no podría casarse ni tener hijos en toda su vida. La verdad es que ese niño que se llevaban no podía sobrevivir. El emperador Zongwen se acercó.
Con sus amplios brazos los abrazó a los tres, a la madre y a sus hijos. Consorte Su, no llores más. Yo te lo prometo, estas dos pequeñas, ya no se las llevarán. Al oír las palabras del emperador, la consorte Su levantó la cabeza entre lágrimas. Majestad, ¿lo dice en serio? La consorte Su lloró tanto que sus ojos estaban rojos e hinchados. En cuanto abrió la boca para hablar, una enorme burbuja de moco salió de su nariz. El emperador Zongwen, muy avergonzado, soltó su abrazo a la madre y a las hijas. E incluso dio un paso atrás. Una burbuja de moco tan grande. Si llegara a explotar, el radio de daño sería enorme. Aunque una vez le había caído saliva de un hombre en la boca. Y había tocado la orina de un niño. Por ahora no quería desbloquear el logro de ser salpicado por los mocos de una consorte. Majestad, ¿por qué se aleja tanto? Puf, la burbuja de moco explotó. Mami, nos llenaste de mocos la cara a mi hermana mayor y a mí. ¡Qué asco, mami! Agité mis brazos y piernas, retorciéndome en los brazos de la consorte Su. La princesa mayor también se frotaba la cara contra sus pañales para limpiarse. En esa situación, a la consorte Su le costaba un poco sostener a las dos pequeñas. Al ver esto, el emperador Zongwen se apresuró a tomar en brazos a la pequeña princesa, dejando que la consorte Su solo tuviera que cargar a la princesa mayor. Majestad, ¿de verdad puedo quedarme con las dos? Sí, no te preocupes. ¿Acaso he mentido alguna vez? Majestad, ¿es usted tan bueno conmigo? Las sirvientas del palacio amamantaron a las dos princesas. Les cambiaron los pañales. La consorte Su también se arregló para estar presentable. Al ver que el emperador Zongwen aún no se había ido, el pequeño rostro de la consorte Su se sonrojó. Su Majestad, esta sierva todavía está en su confinamiento posparto. No puedo serviros. Los dos adultos no se dieron cuenta de que los dos bebés recién nacidos, en ese momento, pusieron los ojos en blanco al unísono. La noticia de que el emperador fue al palacio Chuwa en medio de la noche, y que además se quedó a pasar la noche allí, se extendió rápidamente por todos los rincones del palacio. Mucha gente especulaba si la consorte Su ascendería gracias a su hija, y si sería nombrada emperatriz. Las demás concubinas del harén estaban todas celosas, con los ojos rojos de envidia. Por el contrario, las damas de palacio y los eunucos se mantuvieron muy lúcidos. De ahora en adelante, el trabajo en el palacio Chuwa debía hacerse con la mayor dedicación y esmero. La consorte Su gozaba del favor imperial, y ya no se la podía ofender. Con el emperador y los dos pequeños durmiendo a su lado, la consorte Su durmió muy plácidamente, e incluso tuvo un sueño muy hermoso. En el sueño, la consorte Su volvió a ver a aquella dama de palacio. Solo que esta vez, el rostro de la dama de palacio estaba muy sereno, recibiendo un cuenco de manos de una anciana. La consorte Su vio que era un cuenco de sopa de color verde, tan verde como el color en las manos y pies de su hija. Antes de que la dama de palacio bebiera la sopa, ella también vio a la consorte Su, y rápidamente dejó el cuenco a un lado. Luego, mirando hacia donde estaba la consorte Su, hizo 3 reverencias profundas, golpeando la cabeza contra el suelo. Resulta que ha ido a reencarnar. ¡Qué bien! Espero que en tu próxima vida llegues a un lugar donde puedas ser dueña de tu propio destino. La consorte Su la bendijo de todo corazón. A la mañana siguiente, la consorte Su abrió los ojos con una leve sonrisa. Extendió la mano para tocar a su lado. Y como era de esperar, estaba vacío. Ni los dos pequeños ni el emperador estaban allí. Pero antes de que la concubina Su pudiera sentir la pérdida, una voz familiar resonó en sus oídos. ¡Ay! Esta niña tonta. ¿Qué horas son estas? ¿Por qué no te has levantado todavía? La concubina Su se frotó los ojos como una niña. Tenía mucho miedo de que al abrir los ojos, su madre volviera a desaparecer. Ya había pasado muchas veces. Se despertaba y veía a su madre a su lado, regañándola con cariño. Pero justo cuando intentaba abrazarla, se encontraba con el vacío. Esta vez, la concubina Su abrazó a su madre. La sensación real en sus brazos la hizo romper a llorar. «Mamá. ¿De verdad eres tú, mamá? Te extrañé como no tienes una idea. Mi niña tonta, no llores más. Esta vez he venido para no irme más. El emperador me ha permitido quedarme aquí, para cuidarte durante el posparto. ¿De verdad? Ja, ja, qué maravilla. Mamá, tengo tantas cosas que quiero contarte». La concubina Su conversó con su madre durante toda la mañana. No temía que las paredes oyeran. Ahora ella era la concubina favorecida. Algo tan pequeño no era nada. Una concubina favorecida debe comportarse como tal. Los días de paz pasaron muy rápido, bajo el cuidado meticuloso de su madre y su abuela. Las dos princesas cumplieron un mes. Desde hacía medio mes, el emperador Tongban había comenzado a preparar la celebración del primer mes para sus dos hijas. El 6 de mayo, las dos princesas cumplieron un mes. Durante todo este mes, las dos princesas comieron bien y durmieron profundamente. Crecieron hasta volverse regordetas y rollizas. Solo que la princesa mayor todavía tenía la piel morena. En cuanto a la princesa menor, para cubrir las marcas de nacimiento en sus brazos y piernas, le ponían ropa de manga larga y pantalones largos. Desde temprano en la mañana, el palacio Truoa ha estado muy ajetreado. Hoy está lleno de gente. Debemos vigilar muy de cerca a las dos pequeñas. La madre biológica de la consorte Su, la señora Tu, dama de la mansión del marqués de Zongyi, le aconsejaba a su hija. «Madre, no se preocupe. Hoy, su majestad ha dispuesto que el eunuco Si y su gente de confianza estén junto a las princesas. Nadie sería tan tonto». En su corazón, la consorte Su lo entendía muy bien. Ella había dado a luz a dos princesas, no a príncipes. Aunque otros se murieran de envidia, no se atreverían a actuar mientras el favor del que gozaban ella y sus hijas estuviera en su apogeo.
Su Alteza, el banquete de palacio está a punto de comenzar. Su Majestad la invita a usted y a las dos princesas al gran salón. La consorte Su caminaba al frente. Las dos bebés eran llevadas por las nodrizas, una cada una. Durante todo el camino, solo se oían felicitaciones. La consorte Su entró al salón Qingyu llevando a su hija. El emperador bajó desde la alta plataforma y tomó a la princesa menor. La consorte Su sostenía a la princesa mayor. En el banquete de hoy, los príncipes, marqueses y el clan imperial de Tianqi, todos los oficiales civiles y militares, junto con las damas nobles de dentro y fuera de la corte, habían sido invitados. El emperador y la consorte Su sostenían cada uno a una princesa. De pie en la alta plataforma, recibiendo las felicitaciones de todos. Me alegra haber tenido dos princesas, así que quiero que toda la nación se regocije. A partir de hoy, Tianqi abrirá sus graneros para distribuir provisiones, y reducirá los impuestos, desde que se confiscaron los bienes de la mansión del gran mariscal Liu. Se extrajo una enorme fortuna de la familia Liu. El emperador Zongwen se sintió completamente revitalizado, y continuó confiscando los bienes de varios oficiales corruptos más con la velocidad de un rayo. Ahora, el emperador Zongwen no muestra piedad al confiscar bienes, por lo que no le falta dinero. Justo a tiempo para usar esa fortuna para llenar los estómagos del pueblo. Esto también se considera una forma de acumular bendiciones para las dos princesas. El cielo me ha encomendado una gran responsabilidad. Debo hacer que Tianqi sea glorioso en los anales de la historia y que perdure por 1000 generaciones. Larga vida a su majestad, larga vida, que viva 10.000 años. Hoy es la celebración del primer mes de las princesas. A la gran princesa se le otorga el nombre de Lin Luochu. Que tu vida sea feliz y libre de preocupaciones, como los primeros rayos del alba. Se le confiere el título de princesa Suyang. La pequeña princesa se le otorga el nombre de Lin Xingke. Que tu esplendor sea como el de las estrellas, pura y encantadora. Se le confiere el título de princesa Xingyao. Gracias, su majestad, por otorgar los nombres. El eunuco Si, el gran eunuco supervisor, te paró en una plataforma elevada y anunció el comienzo del banquete. El ambiente era excelente, pero siempre hay alguien que habla en el momento inoportuno. Su majestad, en Tianqi hay una enseñanza ancestral. Si no se trata de mellizos de distinto sexo, uno de ellos debe ser enviado fuera del palacio. Este humilde servidor se atreve a preguntar, ¿a cuál de las princesas piensa su majestad enviar fuera del palacio? ¿Y cuándo será enviada? El gran salón quedó en completo silencio. Nadie se atrevía a levantar la cabeza para mirar, por lo que nadie pudo ver que el rostro de la consorte Su no mostraba la más mínima ansiedad. Incluso ajustó con calma la ropa de la pequeña princesa. Ella confiaba en el emperador. Nunca ha habido algo que su majestad haya dicho y no haya cumplido. El emperador Tongwen entendía claramente que tarde o temprano alguien usaría a las dos princesas para causar problemas. Era mejor que él mismo abordara el tema a dejar que otros lo hicieran. Después de todo, las tradiciones ancestrales no son fáciles de romper. Sí que la persona que hizo la pregunta fue alguien que el emperador Tongwen había dispuesto de antemano. Y que además era alguien que siempre secundaba al emperador. El primer ministro Wu. ¿Sabes por qué el edicto ancestral estipula que uno de los gemelos debe ser enviado lejos? Este servidor no lo sabe. Es para asegurar la estabilidad de Tianqi. Desde que nos ascendimos al trono, la descendencia ha sido escasa. Por lo tanto, este par de princesas gemelas no será enviado lejos. ¿Tienes alguna otra objeción? Ninguna, aunque este razonamiento era un poco forzado. Todos pudieron ver que esto era, con toda probabilidad, una actuación coordinada entre el emperador y el primer ministro. ¿Quién no sabe que el primer ministro está del lado de su majestad? Además, últimamente a su majestad le ha dado por confiscar las propiedades de la gente. Todos intentan evitarlo a toda costa, y nadie quiere meterse voluntariamente en la boca del lobo, pero para lograr que toda la corte, tanto civil como militar, lo acepte de corazón. Y que las dos princesas son una bendición. Tenía que haber una prueba inmediata. Alguien sentado cerca de la ventana en el banquete gritó en voz alta. Son nubes de tormenta. La persona que acababa de hablar tenía la voz aún temblorosa. Apenas vieron las nubes negras. Varios de los ministros más ancianos ya tenían los ojos llenos de lágrimas. En Tianqi llevaban varios meses consecutivos sin que cayera ni una sola gota de lluvia. Ya estábamos a principios de mayo. Y si la sequía continuaba así, no se podría sembrar nada más. El próximo año, Tianqi correría un grave peligro. El emperador Tongban salió del gran salón a grandes zancadas. En ese momento, el cielo se llenó de relámpagos y truenos. Se desató un viento huracanado. Era la señal de que se avecinaba una gran lluvia. El cielo es compasivo y ama la vida. El cielo nos envía un buen presagio. El cielo nos bendice con su dulce lluvia. Para salvar a su pueblo, gotas de lluvia, gruesas como guisantes, golpeaban el suelo. Llovía a cántaros, cayendo estrepitosamente desde el cielo. En poco tiempo, todo Tianqi quedó oculto tras una densa cortina de lluvia. La tierra por fin recibía la lluvia tan esperada. Que llueva un poco más. Las cosechas por fin están a salvo. El primer ministro Engo fue el primero en arrodillarse. Y exclamó con voz potente: esta lluvia es el festejo con que el cielo honra a las dos princesas. Felicitaciones a su majestad por recibir tan preciada bendición. Felicitaciones, su majestad. Nadie se dio cuenta de que la princesa mayor, en brazos de su nodriza, movía sus pequeños labios, murmurando algo. Con la urgencia de un decreto, llegó la lluvia. Esta lluvia no ha parado de caer desde la mañana hasta el anochecer. También confirma por completo el estatus de tesoros bendecidos de las dos princesas. Esta lluvia ha aliviado temporalmente el riesgo de la gran sequía de Tianqi. Palacio Suwa, padre emperador. Qué aburrimiento. Ya me cansé de ir al jardín imperial. La consorte Su abraza a la princesa mayor,
que duerme profundamente. El emperador Zongwen abraza a la pequeña princesa que hace pucheros y sopla burbujas. Aunque ambos podían escuchar los pensamientos de la pequeña princesa, el emperador Zongwen ya había dado instrucciones claras. Debían ocultárselo a la pequeña. Si su hija descubriera que estaban escuchando sus pensamientos, y luego dejara de pensar en voz alta, sería un desastre. Así que los dos tenían que coordinar su conversación con los pensamientos de la niña. Consorte Su, ¿te gustaría salir a dar un paseo? Quiero salir del palacio a echar un vistazo, para ver cómo está el pueblo. Ah, mamá, rápido, dile que sí al padre emperador. Tengo muchas ganas de salir a jugar. Es verdad, hace tiempo que no veo a ese joven tan directo de la casa del primer ministro. Su aura de virtud es realmente deslumbrante. Además, le prometí que le encontraría una esposa. Su Majestad, ¿qué tal si vamos a la residencia del primer ministro Wu a ver qué tal? En la fiesta del primer mes de las princesas, fue gracias a él. Que las dos princesas pudieron quedarse sin problemas. Entonces, vayamos a la residencia del primer ministro Wu a echar un vistazo. También le prometí encontrarle una esposa a su hijo, Wu Yi. Residencia del primer ministro. ¿Dices que el emperador viene a nuestra casa? ¿Y que trae consigo a la consorte Su? ¿Y a las dos princesas? Sí, dice que quiere salir a ver cómo está el pueblo. Para ver cómo es la vida de la gente después de la lluvia. Por cierto, el emperador pidió específicamente que tú lo acompañaras. Así que estos días, quédate en casa y compórtate. Wu Yi ni siquiera tuvo tiempo de responder. Model. Mayordomo de la mansión del primer ministro los guió respetuosamente al interior. En cuanto el primer ministro Engo los vio llegar, se dispuso a arrodillarse. Pero el emperador, que vestía de civil, negó con la cabeza. Ahora solo soy un plebeyo. ¿Cómo podría permitir que el primer ministro Engo se arrodille? Solo llámeme señor Lin, señora Lin, la señora Engo, al enterarse de que el emperador había venido en persona. También se apresuró a traer a su hija, Engo Tin, para presentarle sus respetos. No es necesario tanta formalidad. El propósito de esta salida del palacio es para observar a Tianqi. Y ver cómo vive su gente. El primer ministro Engo ya es mayor. Además, mucha gente lo reconoce. Así que es mejor que Engo Engia y Engo Tin nos acompañen. Son las palabras del emperador. Un decreto imperial para ir de paseo con él. Engo Engia no podría estar más feliz. Normalmente, su padre siempre lo critica por no hacer más que holgazanear. Esta vez no tendrá nada que decir. No hay ningún problema, señor Lin. Dentro y fuera de esta capital, no hay lugar que yo, Engo Engia, no conozca. No dentro de la capital, sino fuera de la capital. En este viaje de incógnito, el emperador y Engo Engia iban a caballo. La consorte Su y Engo Tin, junto con dos nodrizas, cada una sosteniendo a una princesa, iban en un carruaje. Al salir de la mansión del primer ministro, la princesa mayor, que siempre había estado tranquila, de repente comenzó a forcejear, señalando con insistencia el león de piedra frente a la puerta. La consorte Su pensó que a la pequeña le gustaba mirarlo, así que se acercó a propósito, para que la princesa mayor pudiera tocarlo. Como resultado, ocurrió algo que dejó a todos boquiabiertos. La princesa mayor solo le dio un ligero empujón, y el gran león de piedra azul frente a la puerta de la mansión del primer ministro se derrumbó. El león de piedra cayó al suelo, haciendo un fuerte estruendo. Engo Engia, te he dicho que no escatimaras en gastos. Esta es nada menos que la mansión del primer ministro de la nación Model. Encima ponen un león de piedra falso justo en la entrada. Qué patético se ve. Guardias, cuando regreses, recuerda regalarle al primer ministro Engo un par de leones de jade blanco de An para que los ponga en su entrada. Majestad, su majestad, ¿es consciente de lo que acaba de decir? Pero recibir un par gratis de leones guardianes obsequiados por su majestad no está nada mal. Tras decir eso, el emperador Zongwen se marchó con sus hombres. Lo sabía, si la hija menor es tan increíble, la hija mayor definitivamente no podía ser una persona ordinaria. Lo que el emperador Zongwen no entendía, es porque la hija mayor, que llevaba más de un mes durmiendo plácidamente, de repente hoy insistía en deshacerse del león de piedra frente a la mansión del primer ministro. ¿Acaso le guardaba rencor a un león de piedra? En el estudio de la mansión del primer ministro, el primer ministro Engo miraba el talismán amarillo que el mayordomo había colocado sobre la mesa. Esto lo encontraron los sirvientes al limpiar el león de piedra. Lo descubrieron dentro de su cuerpo. Señor primer ministro, este siervo fue a consultar a un maestro taoísta. Este talismán es, el mayordomo tartamudeaba, no se atrevía a hablar. Dígalo, ¿qué dijo el gran maestro? Al ver que el primer ministro Engo estaba a punto de enfadarse. El mayordomo no tuvo más remedio que hablar. Es un amuleto para cortar el linaje. ¿Qué? Repítelo ahora mismo. El primer ministro Engo estaba tan furioso que le salía humo por la cabeza. Con razón mis dos hijos, el varón y la mujer. Ninguno de los dos quiere encontrar pareja. Si no tienen pareja, no se casan. ¿Cómo voy a tener nietos? Eso es precisamente cortar el linaje. El primer ministro Engo por fin había encontrado una razón muy lógica para el hecho de que su hijo y su hija se negaran a encontrar el amor. Señor primer ministro, el gran maestro dijo que este amuleto es muy maligno. La casa donde se pegue este talismán, los hijos que nazcan no vivirán más de un año. El primer ministro Engo, aún inconforme, le preguntó al mayordomo una vez más. El hecho de que el joven amo y la joven señorita se nieguen a encontrar pareja, ¿tiene algo que ver con este talismán? La mayor preocupación del señor es que sus dos hijos mayores se niegan a casarse. El gran maestro dijo que este talismán nunca se ha activado. Si en la mansión algún niño hubiera muerto por culpa de este talismán, el amuleto ya se habría vuelto negro. El primer ministro Engo miró aquel talismán amarillo y chamuscado, y se enfureció aún más.
Se niegan a encontrar pareja. Parece que el problema sigue estando en esos dos desafortunados. Entendido, puedes retirarte. Tras despedir al mayordomo, el primer ministro Engo se sentó en silencio a solas en su estudio. Primero, debo entregarle este talismán al emperador. Este asunto no se puede ocultar, y tampoco debo hacerlo. Quizás a estas alturas el emperador ya lo sepa. Después de todo, este talismán fue descubierto por la gran princesa. Segundo, ¿quién demonios quiere perjudicar a la familia Engo? Y lo ha hecho tan meticulosamente como para no dejar rastro alguno. Ya no quedan muchas familias capaces de esto, excluyendo a las familias cuyos bienes fueron confiscados recientemente. Solo quedan el general Senbei, el marqués Yangwo, y el príncipe Gon. Podría haber otros, pero su instinto le decía que quien quiera que haya puesto ese talismán, definitivamente proviene de una de esas familias. El primer ministro Engo golpeó suavemente la mesa, sumido en sus pensamientos. Mientras tanto, en el séquito imperial, Engo Engia ya había guiado al emperador y a todos fuera de la ciudad. En este viaje, el emperador Tongwen había encomendado todos los asuntos de la corte al primer ministro Engo. Así que esta vez podría ausentarse por medio mes. Por lo tanto, tras salir de la ciudad, el grupo no se detuvo, sino que continuó su camino directamente hacia el norte. Antes de aquella lluvia, el norte era la zona más afectada por la sequía. Esta vez, el emperador Tongwen planeaba ir allí a inspeccionar. Señor Lin, llevamos medio día de viaje. ¿Deberíamos dejar que las señoras bajen a descansar un momento? Por supuesto, yo también quiero salir a tomar un poco de aire fresco. Vaya, qué considerado es el joven apuesto. Un joven tan bueno y apuesto. Definitivamente te encontraré una buena esposa. El emperador Tongwen escuchó los pensamientos de su querida hija. Por supuesto, asintió de inmediato. Mi señora, baja del carruaje y descansa un momento. Estira un poco las piernas. El emperador Tongwen ayudó personalmente a la consorte Su a bajar del carruaje. Luego fue a cargar a los niños. Los dos parecían una pareja común y corriente. La consorte Su sonrió con ternura. Esposo mío, debes de estar cansado. Montar a caballo es muy agotador, ¿cierto? No estoy cansado. Es raro que podamos salir. Sí que me siento muy tranquilo. Mientras descansaban en el bosque, se acercó por un lado otro convoy de carruajes. El convoy pasó a toda velocidad, levantando nubes de polvo y arena. Al ver esto, la nodriza, por temor a que el polvo llegara a las princesas, las subió deprisa al carruaje. Cof, cof, cof. La consorte Su se ahogó con el polvo y tosió. No paraba de toser. Una vez que los carruajes hubieron pasado, regresó desde el frente un joven no muy alto y de rostro delicado. Cara redonda, ¿qué haces tú aquí? Engo Engia estaba sorprendido. ¿Qué hace este tipo aquí? Mi familia tiene un lote de mercancía que debe ser transportado al condado de Sontan. Es un pedido urgente, así que no tuve más remedio que venir a entregarlo yo mismo. La persona a la que llamaban Cara Redonda era compañero de clase de Engo Engia. Su nombre era Tulu Khan. Tenía 19 años, un año menor que Engo Engia. Tampoco se ha casado, igual que Engo Engia. Ambos son solterones desde hace mucho. En la biblioteca, a los dos a menudo los molestan llamándolos el club de los dos solterones. Buah, buah, quiero salir, déjame tocarlo. Este chico de cara redonda. El mérito que brilla en su cuerpo es incluso más deslumbrante que el de Engo Engia. A su corta edad, su mérito ya es así de resplandeciente. Rápido, déjame ver, ¿qué cosa tan trascendental ha hecho? Engo Engia miró a su compañero de arriba a abajo. Ese atuendo de tela que llevas, te hace ver aún más redondo y bajo. Tulu Khan hizo un puchero. Voy a hacer una entrega al condado, ¿acaso debería usar ropa de brocado? Realmente eres un niño rico que no conoce las penurias del pueblo. Engo Engia, ¿a dónde piensan ir? Nosotros también planeamos ir al condado de Sontan. El emperador Tongban se adelantó a responder. Su hija quiere tocar a esa persona. Pero también debe haber una excusa razonable. Primero, vayamos por el mismo camino. Luego, poco a poco, buscaremos una oportunidad. Aunque a Engo Engia le pareció extraño. Pero eran las palabras del emperador. ¿Cómo se atrevería a desobedecer? Y así, el grupo real de incógnitos se unió a la caravana de la familia Tu. En el camino, Engo Engia era muy frío, mientras que el chico de cara redonda era extremadamente natural y sociable. Cualquier cosa que decía a Engo Engia, él podía seguirle la conversación. Pero cuanto más se acercaban al condado de Sontan, Tulu Khan se ponía más tenso. Esta vez, quien hablaba más era Engo Engia. Hermano tú, ¿qué te pasa? En principio, no debería decirte esto. Pero si no te lo digo, temo que causes problemas. Oh, ¿acaso hay algo que no debas saber? El interés del emperador Tongban también se despertó. ¿Acaso tu padre no es el primer ministro? El magistrado del condado de Sontan cambió hace poco. Es un poco. Engo Engia lo entendió al instante. Este condado de Sontan definitivamente tiene un problema. El hermano tú teme causarle más problemas a su padre. Normalmente, él de verdad tendría miedo. Pero ahora es diferente. ¿Quién es la persona que está a su lado? Es el emperador. ¿De qué podría tener miedo? Solo tiene que valerse de mi autoridad por una vez. Hermano tú, habla con confianza. Pase lo que pase, yo te cubro las espaldas. Este idiota, solo temo que alguien como tú no pueda manejar la situación. Y que encima empeore las cosas, implicando a gente inocente. El hijo del magistrado de Sontan es Truon Sam. Es de naturaleza violenta, y su humor es impredecible. Mientras lo evitemos, todo estará bien. Mi gente ya ha investigado los movimientos de Truon Sam. Hoy fue al lado oeste a pescar. Si entramos en el condado por el este, no nos lo encontraremos. ¿Tan arrogante puede ser? Antes de venir al condado de Sontan, tenemos que averiguar su itinerario. ¿Y tomar un desvío para evitarlo?
No creas que exagero. Su padre fue transferido aquí hace apenas 2 meses. Organizó un banquete para recibir a los invitados. Y el resultado, ¿adivinas cuál fue? Más de la mitad de los ricos del lugar fueron sacados de allí gravemente heridos. La gente que logró salir contó que el magistrado Truon consiente en extremo a su hijo. En la mesa del banquete, Truon Sam vio que los invitados no tocaban sus palillos. Y pensó que esos ricos los estaban menospreciando a él y a su padre. Se sintió humillado, así que de inmediato tomó un palillo y se lo clavó directamente en el muslo a la persona que estaba a su lado, casi dejándolo sin la posibilidad de tener descendencia. Los otros ricos se aterrorizaron. Intentaron salir corriendo, pero el magistrado del condado, de apellido Sang, ordenó a los guardias del yamen que los reprimieran con armas, obligando a los ricos a arrodillarse en medio del salón principal. Los hizo ponerse en fila para que Sang San los golpeara. No fue hasta que Sang San se cansó de golpear, que dejó ir a los ricos. ¿Cómo es posible que un magistrado de condado sea así? ¿Acaso nadie informa de esto a sus superiores? Su Luan ya se había dado cuenta por la actitud de Gu Yi, de que la identidad de este señor no era para nada ordinaria. Claro que lo han hecho. ¿Cómo no iban a hacerlo? Pero a ese magistrado no le pasó absolutamente nada. Siguió actuando como el padre del pueblo como si nada. Poco a poco, los ricos también comprendieron que el origen de este magistrado no era simple, que tenía a alguien arriba protegiéndolo, y por eso se atrevía a ser tan arrogante. Cuando el emperador Zongwen terminó de escuchar a su Luan, dijo con seriedad: quiero conocer a ese tal Sang San, ver qué tan arrogante puede llegar a ser. El grupo continuó su viaje, deteniéndose a descansar de vez en cuando. En menos de mediodía, llegaron al condado de Sankin. Justo al entrar en la ciudad del condado, el grupo estaba fatigado por el arduo viaje. Todos estaban bastante agotados. Justo en ese momento, era la hora del almuerzo. Oigan todos, he estado en este condado de Sankin varias veces. Conozco un restaurante que es muy limpio y decente. Este mediodía invito yo. Vayamos todos a probarlo. Cuando el grupo de incógnito vio el restaurante del que hablaba su Luan, se quedaron atónitos al ver lo que él consideraba limpio y decente. ¿Es este el lugar? Vamos, entren. No porque este lugar sea pequeño vayan a subestimarlo. La ensalada de hierbas silvestres de este restaurante es la mejor de todas. A Gu Yi no le importa dónde comer. ¿Pero podrá soportarlo el maestro Lin? Dicen que esto es un restaurante, pero en realidad es solo una choza de barro. Adentro hay unas cuantas mesas viejas y destartaladas. El emperador Tong Ban miró hacia adentro y vio que, efectivamente, había bastante gente. Sí que entró primero. A mí me parece que está bien. Quedémonos aquí. Al ver que él ya había entrado, los demás también lo siguieron uno por uno. Todo el grupo encontró un rincón y se sentó, a esperar que sirvieran los platos. ¿Se dan cuenta de que no dejan de mirarnos fijamente?, preguntó el emperador Tong Ban en voz baja a los demás. En ese momento, yo acababa de despertarme. Abrí mis grandes y redondos ojos, y miré a mi alrededor. En mi interior, se activó inmediatamente el modo sarcástico. ¿Y cómo no iban a mirar? Mire usted cómo viste esa gente. Todos andan harapientos y llenos de remiendos. ¿Y nosotros, qué llevamos puesto? ¡Ay, padre real! Mire también cómo se sientan. ¿Y qué hay de nuestro grupo? El emperador Tong Ban y la consorte Tuk, al escuchar los pensamientos de su hija, observaron seriamente a su alrededor. Es totalmente cierto, aunque ellos también visten con ropas de tela áspera. Están lavadas y muy limpias. No tienen ni un solo remiendo. También se sientan con la espalda completamente recta, de forma ordenada y compuesta. No parecen para nada gente que ha venido a comer. La consorte Tuk se echó a reír. Querido, tenemos que adaptarnos a las costumbres del lugar. Dicho esto, ella relajó su postura. Su talle también se aflojó, y apoyó una mano con despreocupación sobre la mesa, viéndose mucho más natural. Estas son verduras de montaña que acaban de brotar tras la lluvia de hace unos días. Están muy tiernas. Por favor, pruébenlas, explicó Tulu Khan. En palacio, no había plato que el emperador Tong Ban no hubiera probado. Pero realmente nunca había comido verduras tan frescas como estas. En el plato hay verduras de montaña lavadas, y al lado, un cuenco de salsa de huevo. Tulu Khan vio que el viejo maestro Lin solo miraba sin mover los palillos. Y comprendió de inmediato. Este señor no sabe cómo se come esto. Viejo maestro Lin, se come así. Tulu Khan tomó unas verduras silvestres con los palillos, las mojó en la salsa de huevo, y se las llevó a la boca. Luego, tomó un gran bocado de arroz. Comer así hace que el arroz entre solo. Oh, yo también quiero comer. Padre, déjame oler un poquito. El emperador Tong Ban tomó a la princesita de los brazos de la niñera. Con una mano abrazaba a su hija, y con la otra comía. ¡Qué delicia! ¡Qué aroma tan fresco y agradable! El emperador Tong Ban se animó mientras comía. Jefe, traiga un plato de carne para todos. Yo invito. El ambiente era muy bueno. Pero de repente, un anciano de al lado se rió, llevando un cuenco de vino, y se acercó al viejo maestro Lin. Oiga, caballero, desde que ustedes entraron, los hemos estado observando. Y yo que pensaba, que con esas ropas tan elegantes, seguro se habían equivocado de puerta, que no iban a entrar. No me esperaba que de verdad entraran. Y encima, invitan a todos a un plato de carne. Este anciano era ciertamente muy campechano. Mientras hablaba, le dio una palmada en el hombro al emperador Tong Ban. Esa palmada hizo que a Nguyen ya le temblaran las piernas. Casi se arrodilló en el acto. El emperador Tong Ban no solo no se enfadó, sino que se puso aún más contento. ¿Dónde está el dueño? Hoy estoy feliz. La cuenta de la comida de todos, pónganla a mi nombre. Invito a todos. El emperador Tong Ban estaba sinceramente feliz. La sencillez de la gente común. Este tipo de interacción sin intereses de por medio. Desde que se hizo adulto, era la primera vez que el emperador Tong Ban comía y bebía con tanta tranquilidad. La consorte Tuk también era la primera vez que veía al emperador así.
Levantó su cuenco de vino, uniéndose a la celebración, justo cuando el ambiente estaba en su mejor momento. Apareció en la puerta un grupo de hombres a caballo, que los lideraba. Entró a grandes zancadas en la posada. Vaya, vaya, ¿es que ya se cansaron de vivir? ¿Quién les dio permiso para reír y hacer tanto escándalo? El dueño de la posada, junto con todos los clientes del lugar. En cuanto vieron al recién llegado, se arrodillaron todos a la vez para suplicar piedad. Señor Won, perdónenos la vida. No volveremos a atrevernos. El dueño de la posada vio que el grupo de incógnito aún no se arrodillaba. Y, no queriendo que estos forasteros sufrieran, tiró suavemente del borde de la túnica del emperador Tong Ban, y dijo en voz baja: Señor, arrodíllese rápido. Un hombre listo no se busca problemas. ¿Cómo podría arrodillarse el emperador Tong Ban? Por supuesto que no. Al ver esto, el dueño de la posada se arrastró de rodillas apresuradamente hasta el señor Won. Sacó un pequeño lingote de plata de entre sus ropas, y se lo ofreció. El señor Won miró al grupo que seguía de pie, inmóvil. Luego tomó la plata, y con el dorso de la mano le dio una bofetada al dueño. ¿Qué es esto? ¿Crees que con esta miseria vas a deshacerte de nosotros? Largo. Luego miró provocadoramente al emperador Tong Ban. El emperador Tong Ban ya no quiso soportarlo más, y justo cuando iba a intervenir, entonces Su Luan, que estaba a su lado, con rápidos reflejos, le sujetó la mano que el emperador Tong Ban apenas levantaba. Y le susurró: perdone mi atrevimiento. Luego, sacó deprisa 10 taels de plata de su bolsa, y, haciendo una reverencia, se los ofreció al oficial Wang. Señor oficial, calme su ira. Nosotros solo estábamos de paso. Le ruego que sea indulgente. Este poco de dinero, considérelo una invitación para que sus hermanos beban algo. El oficial Wang lanzó la plata al aire un par de veces, y luego se fue maldiciendo a gritos con sus hombres. Antes de irse, incluso escupió en dirección al emperador Tong Ban. El emperador Tong Ban siguió con la mirada a los hombres que se marchaban, memorizando bien la apariencia de cada uno de ellos. El emperador Tong Ban los grabó a todos en su memoria. Esperó a que el grupo se hubiera alejado, para que el dueño y los clientes se atrevieran a levantarse. Una vez de pie, nadie estaba ya de buen humor. El dueño, avergonzado, hizo una reverencia al emperador Tong Ban. Mis disculpas, señores, en este lugar nuestro ahora mismo. Si no tienen otro asunto, lo mejor sería que se marcharan cuanto antes. Se lo agradezco. El emperador Tong Ban miró el rostro del dueño, con la marca roja de 5 dedos, y la ira bulía en su interior. Engo Engia le dio un poco más de plata al dueño. Luego todo el grupo salió de la posada. Justo esto era lo que temía. Ni siquiera me atreví a llevarlos a una taberna grande. Y pensar que, incluso escondiéndonos en un lugar como este, aún así lograron encontrarnos. Engo Engia también estaba muy enojado, al ver que las palabras de Su Luan parecían tener un doble sentido. Preguntó apresuradamente: Su Luan, ¿qué está pasando en realidad? Dímelo de una vez por todas. No me tengas más con esta angustia. Al ver que Engo Engia ni siquiera lo llamó hermano Su, sino que usó su nombre completo, supo que estaba realmente furioso. Ay, por cómo visten, se nota que son un blanco fácil. Seguro que les echaron el ojo en cuanto entraron al condado. El condado de Sontan tiene muchas piedras azules grandes. Este tipo de piedra se puede usar para hacer tableros de mesa, rocallas y leones de piedra. Hay muchos ricos en la capital, y este lugar está cerca de la capital. El transporte también es conveniente. Por eso, muchos comerciantes de piedra vienen aquí a comprar las grandes piedras azules. Pero desde que el nuevo magistrado del condado tomó posesión, cualquier comerciante que venga a comprar mercancía, o cualquier viajero que parezca tener dinero, todos y cada uno de ellos, en cuanto ponen un pie en el condado de Sontan, el gobierno busca cualquier pretexto para arrestarlos, hasta que pagan suficiente dinero de protección, y prometen no volver a reincidir. Solo entonces los dejan ir. ¡Pum! El emperador Tong Ban patea el balde de agua frente a él. Tulukan, ¿a qué te refieres con dinero de protección? Tulukan se sobresaltó por el aura imponente del señor Lam. Dinero de protección es como una tarifa de resguardo. Una vez que pagas el dinero de protección, puedes entrar y salir libremente de este condado de Sontan. Es como dijo el dueño de la posada. Si no tienen otros asuntos que atender, dense prisa y váyanse, no sea que sufran una pérdida aún mayor. Dicho esto, Tulukan miró con preocupación a Engo Engia, cuyo rostro estaba lleno de ira. Conocía demasiado bien a Engo Engia. Es de los que no tienen pelos en la lengua. No puede soportar las injusticias. Si algo sucede, interviene de inmediato. Realmente no me siento tranquilo dejando a Engo Engia en el condado de Sontan. Padre, no te enojes más. Ya hemos llegado hasta aquí. El condado de Sontan estará bien. Confío en que padre definitivamente le devolverá la justicia al pueblo. Padre, quiero ver a ese hermano de cara redonda. Me pregunto de dónde habrá sacado un mérito tan grande. Un gran mérito significa que ha salvado a muchísima gente. ¿Qué tipo de situación podría poner a tanta gente en peligro al mismo tiempo? Quiero ver qué es lo que está pasando exactamente. El emperador Tongwen reflexionó un momento. Mi hija tiene razón. Hay que aclarar esto. A ver si está por ocurrir alguna gran crisis. Joven maestro Su, por favor, sostén a mi pequeña hija un momento. Iré a resolver un asunto. Wu Yi, que tenía experiencia cargando bebés, se adelantó para enseñarle. La mano derecha sostiene por aquí. ¿Entendido? Cuando la mano de Wu Yi agarró la de Su Luan, sentí claramente cómo el hermano de cara redonda se puso mucho más rígido. Además, vi el borde de su oreja ponerse sospechosamente rojo. No puede ser, no puede ser. ¿Será que al de la cara redonda le gusta Wu Yi? Ah, es verdad. Antes, Wu Yi pareció decir. Punto que ellos dos eran los únicos solterones de la biblioteca. Justo cuando la mano de Wu Yi estaba a punto de rodear la cintura de Su Luan. Su Luan le encasquetó el bebé que tenía en brazos a Wu Yi.
Yo no sé cargar bebés. Mejor cárgalo tú. Dicho esto, se dio la vuelta y se subió al caballo de inmediato. Oye, ¿por qué siempre eres tan impulsivo? Menos mal que lo atrapé a tiempo. Si no, el bebé se habría caído al suelo. El emperador Tongwen y la consorte Su aguzaban el oído para escuchar a escondidas. Como personas con experiencia que son, si su hija no lo hubiera mencionado, no se habrían dado cuenta. Ahora, pensando en todo el viaje, el de la cara redonda sí que se comportaba un poco raro con Guyi. Vi que la persona que me cargaba había cambiado a Guyi. Ya no podía tocar al de la cara redonda. Bueno, tocar a Guyi da lo mismo. Luché por salir de mis pañales. Mi pequeña manita azul se estiró hacia la suave barbilla de Guyi. Guyi bajó la cabeza y quedó justo frente a esa manita azul. Ven aquí, déjame ver. El finísimo hilo rojo del destino de Guyi. ¿Estará conectado con el chico de la cara redonda? Sí, lo encontré, como lo sospechaba. El hilo rojo de Engo Engia sí que está conectado con el chico de la cara redonda. Con razón el hilo rojo era tan delgado. Resulta que es un amor entre personas del mismo sexo no aceptado por la sociedad. En los tiempos modernos, ya es difícil que acepten el amor homosexual. Y ni hablar en esta época antigua con una etiqueta tan estricta. Ay, de verdad lo siento por ellos dos. El aura de virtud que los rodea es tan brillante. Ambos son personas extremadamente buenas. ¿Por qué habrán elegido un camino tan difícil para ellos? El emperador Tongwen escuchó los pensamientos de su hija y sintió lástima por los dos. Hija mía, parece que te olvidas de sentir lástima por alguien más. Si el primer ministro Engo supiera que a su único hijo le gustan los hombres. Cielos, de alguna manera, le gustaría ver la expresión del primer ministro Engo al enterarse de la verdad. El emperador Tongwen se sobresaltó por su propio y perverso deleite. ¿Desde cuándo se había vuelto tan aburrido? Al ver que su hija comenzaba a quedarse dormida de nuevo, el emperador Tongwen salió y dijo, al mismo tiempo que le informaba a todos, no avanzaremos más. Durante estos días, descansaremos y nos reorganizaremos en el condado de Sontan. Al grupo que viajaba de incógnito no le extrañó la decisión del emperador Tongwen. Pero Tulukan estaba atónito. ¿Acaso quieren morir? Tienen una vida tranquila y no pueden vivirla como se debe. Insisten en buscarse problemas. Al final, al no poder convencerlos, a Tulukan no le quedó más remedio que sugerir. Bueno, entonces síganme todos. Después de todo, ya he estado aquí varias veces. Mi familia también tiene una tienda en el condado de Sontan. Estos días, quédense temporalmente en la arrocería Sukai. Al menos así estarán bajo mi supervisión, y será más fácil vigilarlos. Mientras fuera en el condado de Sontan, al emperador Tongwen no le importaba el lugar exacto. Además, también quería ver cómo se comportaba Engo Engia al lado de Tulukan. Todo el grupo se instaló en la arrocería Sukai. Por la noche, la consorte Tuk llevó a los niños al patio a tomar el fresco. Después de revisar los libros de cuentas todo el día, Tulukan por fin salió de la habitación. Finalmente atrapé a la persona que buscaba. Hice ruiditos y me estiré para que me llevara hacia Tulukan. La consorte Tuk entendió los pensamientos de su hija, así que me llevó en brazos hacia Tulukan. Señor Tu, ¿le importaría sostenerme a la bebé un momento? Este brazo mío está agotado de cargarla todo el día. Oh, por supuesto. En realidad, a Tulukan le gustan mucho los niños. Desde pequeño, por ciertas razones, tuvo muy pocos amigos y a menudo se sentía solo. Esta vez, mi don especial